Audiencia de Deporte Misiones, tengan ustedes una excelente bienvenida a esta tarde de sábado. Estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira se ha vestido de fiesta para una final. Así es la final del torneo Apertura Posadeño, en el que, por una de esas casualidades que da el fútbol, el local será el visitante. Y ya le explico por qué. Hoy Huracán de Rocamora estará haciendo de local aquí en el estadio de Guaraní Antonio Franco. La franja se vestirá de visitante, pero con un plus extra quizás, porque son 180 minutos de puro fútbol en su casa, donde más conoce. Pero es justamente el fútbol lo que nos ha traído hasta acá, con dos grandes candidatos, Guaraní ganando todo de punta a punta y Huracán llegando, tumbando muñecos importantes. El conjunto de Benítez, que viene de dar el batacazo nada más y nada menos que en Villa Urquiza la semana pasada, y sacando la Brown, jugando un muy buen fútbol, con caras nuevas, pero con un hambre de gloria importante que lo está necesitando, porque hace rato ya que no es protagonista el conjunto de Rocamora. Y enfrente, ¿quién es la visita de hoy? Repite prácticamente lo mismo. Ha jugado un muy buen encuentro, si bien lo caracterizaron como que fue el que más le costó a lo largo del torneo. Guaraní hoy sabe que tiene que empezar a asegurar ese campeonato. Un campeonato que tiene la obligación de ganarlo, más cuando se enteraron en la semana que son 180 minutos en su casa, porque armó un plantel interesante, porque tiene una dupla técnica de renombre, porque los números lo avalaron durante todo el torneo. Pues ahora no puede ser el momento de quedarse sin nafta. Este tiene que ser el puntapié inicial para lo que va a ser un futuro regional amateur. Pero para analizar y comentar todo lo que tenga que ver con la tarde de hoy, aquí al lado mío le vamos a ir dando la bienvenida. Hola Ramón, ¿cómo está? ¿Qué haces, Kevin? Placer enorme de compartir esta transmisión contigo, con todo el equipo de trabajo de Deporte Misiones TV. Una parte aquí, ¿no? Otra parte en otros escenarios, porque ese es el compromiso de llevar adelante, de llevar la información, de llevar la imagen, de llevar el relato, de llevar el comentario de los partidos que se juegan aquí. Por lo menos de los más importantes, ¿no? Una tarde que nos ofrece fútbol, como decía, pero que también nos acerca, y es bueno mencionarlo en el arranque de esta transmisión, algunas noticias muy tristes, como la que tiene que ver con el fallecimiento de nuestro colega Fernando Martino, noticia que nos llegó y nos golpeó obviamente en las últimas horas. Un joven colega bueno, afectado por esas malditas enfermedades, nos dejó terrenalmente, ¿no? Ha quedado el recuerdo, ¿no? Yo tuve poco contacto con él, salvo algunos viajes o aquí en los escenarios, pero me han hablado y he charlado con muchos periodistas jóvenes de la nueva camada que me han hablado realmente de una muy buena persona. Y quizás no lo dicen porque a veces cuando alguien muere dice qué bueno que era, pero la referencia era esa. Así es que queremos recordarlo en el arranque hoy a Fernando. Hacía esto justamente. Llegaba con sus equipos, con sus cables, con sus enchufes, acomodaba todas las cosas. A veces faltaba la luz, a veces faltaba un detalle, pero ahí estaba, ¿no? Con su productora y trabajando en esto que a él lo apasionaba y a que nosotros nos apasiona. El saludo para su familia y obviamente el deseo de un descanso en paz para Fernando. Y hay otra noticia que nos tiene un poco atentos también. Es la salud muy complicada de un ídolo de Mitre, Fermín González. Está internado en el hospital en terapia intensiva. Su estado es muy grave. En contacto permanente con los amigos que me van pasando los datos. Recién circulaba una información que tenía que ver con su fallecimiento. Me dicen, no, todavía no. Fermín está muy mal, está en estado de coma. Obviamente... La fe y la esperanza sí, puesta. sedado, pero está la fe y la esperanza, ¿no? Puesto en la mano de Dios para que pueda salir Fermín, ¿no? Quería arrancar así, son noticias tristes. A partir de ahora vamos a disfrutar del fútbol, ¿no? Como un postrero homenaje a Fernando y también pidiendo por la recuperación del querido Fermín, este hombre identificado con Bartolomé Mitre. Muchos datos, Kevin, para compartir en esta tarde. Así es, y déjame sumar a lo que decías vos, porque es cierto, será una transmisión dedicada justamente a estas personas que nos hemos cruzado en tantos pasillos de estadios aquí locales. Por ahí vos lo decías, poco contacto con Fernando
Martino, bueno, yo por ahí quizás un poco más allegado, sí, a Fernando, no tanto a Fermín, pero sí lo recuerdo de los primeros pasos en Mitre. Pero sí, Fernando fue uno, por ejemplo, de los que me dio la primera posibilidad de relatar en su medio. Es el primer medio que he laburado privado, fue justamente Verbo Producciones, quien la cabeza era Fernando, que fue en vida una gran persona, así que le mandamos un saludo a su familia, fuerza y resignación, y esta transmisión seguramente será de lleno todo para ellos. Bueno, aquí está Huracán, aquí está Guaraní, ya se realizan los trabajos de precalentamiento, el trabajo previo. Hay muchos carteles, muchas banderas, el público va llegando de a poco. Por un lado se escucha el murmullo, los cohetes, los tambores de la hinchada Huracán, que se ubica detrás del arco que da a la zona del Parque Paraguayo. En el lugar habitual, en la César Napoleón Oro, se ubicará la barra de Guaraní Antonio Franco. Enfrente, en la Popular, también hay muchas banderas y muchos trapos colgados. El público va llegando despacito. Huracán con la última alegría ya por el 2021, el torneo clasificatorio que ganó con la dirección técnica de Gabriel de la Cruz. Aquella victoria que le posibilitó, ganándole a Atlético Posadas 2-1, el equipo del decano que dirigía Néstor Jaquet, Emanuel Ríos y aquel número 9 tremendo, no sé por dónde andará Alberto Acosta, fueron los autores de los goles para aquella alegría del Club Atlético Huracán. Guaraní viene de ser campeón allá por el 2023, casi en el cierre, el 30 de diciembre, el 3-1 a Brown para quedarse con el título local, con Manuel Duto también como técnico, con los goles de Axel Silva, Máximo Duto y Nicolás Golomba, ¿sí? Emanuel Baez, fíjate vos, hoy en Guaraní es el que había hecho el gol de Brown. Algunos datitos, Kevin, que van apareciendo, ¿no?, en estas estadísticas que nos permite la previa de este partido final, el primero aquí en cancha Guaraní. Cuando ya el conjunto de Huracán se va metiendo en los vestuarios después de lo que fue el precalentamiento, el público que empieza a llegar, se asomó con todo ahora el sol, pero es cierto de que afuera de la cabina es una tarde bastante fresca, lindo horario para ver fútbol, cosa de que cuando se ponga fría y empieza a caer la noche ya estén todos de regreso en sus hogares. Ramón, vamos a sumar en esta transmisión a quien estará a cargo de lo que sea campo de juego en la tarde de hoy, Fernando Mongeloso. Hola Fer, ¿cómo te va? ¿Cómo están las cosas por ahí abajo? Buenas tardes, Kevin, Ramón, me sumo por supuesto en esta tarde fría y cálida a la vez en Villa Sarita, al saludo, a las condolencias por supuesto a la familia de Fernando Martino, ¿no? Me sumo a Kevin también, quien les habla. También empezó las transmisiones deportivas en la productora de Verbo Producciones justamente. La verdad que una gran pérdida, una gran persona. Así que me sumo también a las condolencias, por supuesto, a la familia. Añadiendo ahora sí, en el plano futbolístico, a lo que decía Ramón, ¿no? En cuanto al visitante hoy, que es Guaraní Antonio Franco, bien ganaba la Liga Posadeña, justamente lo que decía Ramón, el 30 de diciembre de 2023. Añadiendo a esto, ganó también la Liga Posadeña en el año 2022, ¿no? El torneo Apertura, justamente, como es el 26 de junio de ese mismo año, venciendo a la picada en la final con un global de 4-0. Añadiendo otro título también en ese mismo año, el torneo provincial de Millones, ¿no? Por supuesto, ante Nacional de Puerto Piraí. En cuanto al conjunto hoy de local de Rocamora, última vez que salió campeón, bien lo decía también Ramón, frente a Atlético Posadas en el año 2021, después en el año 2018, 12 de septiembre de 2018 ganó la Copa Posadeña a Sporting de Santo Pepó, y el primer título posadeño, que son 3 lo que tiene en su haber el conjunto del Globito, fue en el año 2006, ¿no? Nos remontamos hace casi 20 años atrás, el 17 de junio del año 2006, venciendo en 4-3 a Jorge Gibson Brown. Justamente el año 2018, que ganó la Copa Posadeña el conjunto del Globito, también fue la última vez que Huracán le ganó a Guaraní Antonio Franco, tanto de local como de visitante. Aquellos datos, ¿no?, que aparecen de aquella Copa Posadeña. Un dato que a mí me quedó: la cancha de Bron estuvo repleta, no entraba ninguna persona más en la tribuna. Exactamente. Un dato que por ahí nos llamó en ese momento la atención y nos sigue llamando, porque a eso le falta un poco al fútbol posadeño, ¿no? En aquel momento, algunos nombres, ¿no?, de ese Huracán campeón, de la mano de su técnico, ¿no? No tenía anotado, pero el Tucu Gamarra, por ejemplo, Emma Báez, Ramón Valdés, el negro Valdés, jugaba en Huracán y era el emblema y el capitán, y también
Ramón Fragueiro, el arquero. En aquel partido, quien será árbitro hoy, Juan Vázquez, fue asistente de Franco Rioja. Datitos que van apareciendo y que nos permitimos compartir en esta previa cuando el clima, Kevin, va creciendo un poquitito y se van escuchando los ruidos propios que trae el fútbol. Así es, porque lo que tiene que ver con la popular del conjunto de Huracán de Rocamora ya está prácticamente empezando a tomar color. Veo algunos globos, algunas banderas también, recién sonaban algunos fuegos de artificio y seguramente enseguida ya Guaraní Antonio Franco se hará presente. Suelen entrar cuando estamos mucho más cerca del partido. Bueno, ahora ya los dos equipos se fueron. Algo que me llamó la atención cuando Guaraní se retiraba, pantalones azules, ¿puede ser? Guaraní con alternativa. Veremos, yo estuve por vestuario recién buscando las formaciones, no vi la indumentaria, todavía los equipos estaban preparándose para exhibirles a los árbitros, porque eso siempre ocurre, así es que cuando ingrese el equipo vamos a descubrir ese datito que vos por ahí pudiste captar cuando fueron a vestuario después del precalentamiento. La idea es que justamente hoy se vista de visitante Guaraní, Huracán de local, y la semana que viene Guaraní de local y Huracán de visitante. Respetamos el protocolo full. Exactamente. Perfecto. Bueno, ya los chiquititos de las inferiores de Guaraní Antonio Franco que están aquí abajo ya hicieron el pasillo para recibir a sus jugadores. También lo que podemos apreciar son los reporteros gráficos que ya han llegado hasta el estadio para acompañar lo que es una verdadera fiesta del fútbol posadeño. A esta fiesta del fútbol posadeño le vamos a agregar todos los detalles y por eso es que te voy a ir preguntando, Ramón. Arrancamos por el visitante, Guaraní Antonio Franco en su casa. Bien, o con el local. Vamos con Huracán, bueno, vamos con el local. Vamos con el local entonces, tenemos el globo de Rocamora. ¿Cómo forma esta tarde Huracán? Con la 1 Rodrigo Ríos, la 2 para Lucas Márquez, la 3 para Carlos da Rosa, la 4 por Omar Correa, la 5 Santiago del Valle, 6 para Nelson Somariva, 7 Mirko Ríos, 8 Hugo Tavares, 9 Gonzalo del Llano, 10 Mauricio Vergara, 11 Román Nahuel Ventos, los 11 de Claudio Benítez. Muy bien, así formará entonces esta tarde Huracán del barrio de Rocamora. Y ahora te quiero preguntar por los elegidos por la dupla Duto Luchán. ¿Quiénes son los 11? ¿Cómo salta el campo de juego la franja? Así va Guaraní Antonio Franco, Matías Cantero el arquero con la 1, Nicolás Vallejo la 2, la 3 para Joaquín Machado, la 4 Lucas Vera, la 5 Denis Benítez, la 6 Lucas Noguera, la 7 Juan Pablo Toledo, la 8 Máximo Duto, la 9 Mauro Gómez. Aparece en el 11 titular Kevin con la 10 Emanuel Báez y con la 11 Santiago Benítez, los 11 de Manuel Duto. Bien, la única modificación entonces el Patito Báez, que el otro día entró y de gran manera lo había hecho porque fue quien le dio el triunfo sobre la hora contra Estudio Galeano en un partido chivísimo hoy ya hace una semana en esta cancha. Exactamente. Vamos a los árbitros, si te parece, Así Kevin. es, ¿quiénes son los encargados de impartir justicia en la tarde de hoy? Va a dirigir un partido final importante después de mucho tiempo. Andaba viajando mucho por el interior. El amigo Juan Vázquez, el árbitro principal. Los asistentes, el 1 Alejandro Sanabria, el 2 Kevin Flores, el 4 árbitro Ronnie Ruiz. Las autoridades designadas por la Liga Posadeña para la primera final entre Huracán y Guaraní Antonio Franco. Los mismos están aquí abajo en la boca de los vestuarios, van a esperar y seguramente van a hacer una salida protocolar porque ya los reporteros gráficos se acomodaron ahí. Me parece que el que mira para atrás es Alejandro Sanabria, viendo ya si se empiezan a acomodar los protagonistas atrás de ellos, porque la idea es que al ingresar al campo de juego lo puedan hacer los dos juntos. Fernando, allá abajo en el ambiente. Sí, exactamente, ya los árbitros en la boca del túnel esperando por los equipos. Ya alcanzo a ver también algún jugador de Huracán. Imagino que esperamos, por supuesto, por la salida de Guaraní Antonio Franco para hacer la salida con los dos equipos y la salida, por supuesto, protocolar. Estamos en horario cumplido, pero cuando... Bueno, lo protocolar, ¿dónde quedó? A la cancha entonces, encabezados por su capitán Diego Vallejos y hoy vestido de azul, con la franja que los caracteriza, pero de color blanca. Pantalones azules y medias blancas. Allá está Guaraní Antonio Franco, saltó al campo de juego, solo, no esperó a nadie. Ya está el local en su casa, hoy de visitante. Exactamente, se mandó el visitante al campo de juego.
Un alivio para, en este caso vos, Kevin, los números muy visibles, ¿no? Que Linda camiseta. Facilita y mucho el hecho de las transmisiones, cuando a veces estamos medio lejos, ¿no? La verdad que sí, es para destacarlo porque nos ha tocado cada una, sobre todo esta temporada. Ya entonces Juan Vázquez también encabezó a su cuarteto arbitral y saltaron al campo de juego, se miraron y dijeron, bueno, sí, Guaraní nos esperó, vamos a tener que entrar porque ya no, todos juntos no entramos. Guaraní levantó las manos, agradeció a quienes vinieron a acompañar en la tarde fresca de sábado en lo que es una nueva final para el conjunto de Villa Sarita. Aquí se están acomodando los suplentes y lo veo a Agustín Villalba. Fernando, ¿lo de Villalba, decisión técnica? Exactamente, decisión técnica, sí, apostando por, bueno, el goleador, por supuesto, Mauro Gómez, con el acompañamiento, ¿no?, de Santiago Benítez y por supuesto la apuesta, ¿no?, la titularidad de Manuel el Patito Báez, que ya supo lo que es también convertirle a Guaraní Antonio Franco, justamente en una final frente a Jorge Guisombrón con la casaca del verde y rojo frente a la Franca. Bien, ahora explota el estadio ya porque la hinchada de Huracán lo empezó a ver al globo que empezó a desplegarse en el campo de juego, encabezado por su capitán Santiago del Valle. Allá está el conjunto de Roca Mora, vestido de blanco con algún que otro vivo rojo que lo caracteriza. Levantan las manos, agradecen a ese gran marco de público que se ha cruzado en la ciudad de Posadas para venir a ver lo que es una tremenda final que vamos a tener por delante. Ya están los protagonistas. Ramón, lo último y larga. Suyos para un lado, allá se acercaba Noguera. Cuidado. Bueno, le estallaron una bomba de estruendo al arquero de Canteros de Guaraní. Sí, Canteros se sacude el oído y la idea era justamente a eso iba mi comentario, de que cada arquero termine el partido con la hinchada a sus espaldas, pero bueno, en algún momento de los 90 van a tener que tener. Ni arrancamos los 90 que hablábamos y ya a Cantero le cayeron 2 bombas de estruendos, que creo que ahí se está acercando a decirle a Vázquez que está en pleno sorteo. Claro, exactamente, y va hacia la zona donde están los árbitros. Bueno, esto que mencionaba, ¿no?, que habitualmente se hace, ¿no? Primero el arquero visitante contra los hinchas locales, para después en la segunda etapa, en la parte de definición del partido, todos estén con sus simpatizantes detrás. Bueno, esperemos que haya sido solo una partecita nomás de esto y que se desarrolle todo normalmente. La propuesta, la idea realmente de ver un partido interesante, por lo menos en la previa, nada más ni nada menos que se define el título de campeón de la Apertura 2025, Kevin. Así es, canta la gente de Huracán, responde la de Guaraní que ha ingresado ahora. Ingresaron de golpe, pero en un gran marco, también atrás del arco, que da espaldas al centro de la ciudad de Posadas. Ganó el sorteo Huracán, el que moverá será Nahuel Ventos, con paso nada más y nada menos que por Guaraní. Hace alguna que otra temporada. Se saludan por ahí Juan Pitoledo y Mauro Gómez. Un abrazo paterno, quizás, con la experiencia de Mauro de salir a jugar estos partidos. Y el otro chiquitín que hizo un gran encuentro, una llave fundamental para clasificar de semifinal para estar hoy aquí en esta final. Una final de 180 minutos, que lo saben todos. Por eso habrá que jugar inteligentemente. Vázquez dio la orden, estamos jugando, arrancó el partido. Huracán, Guaraní Antonio Franco. En cancha de Guaraní se está jugando la ida de la final de la Apertura Posadeño. El que sacaba era Machado. Pelota para que la vaya a pelear el Patito Báez. Por aquí ya venía tomando de llano Báez. El que ganaba bien era Lucas Márquez. Se iba sumando Mirko Ríos. Pelota corta para que vaya del Valle. Por aquí, Mauro Gómez. Machado. Jugaron mal y va de llano. Y vos sabés que de llano se quedó acusando un golpe que me parece que perdió algo de carrera en ese. Porque si no llegaba antes que Cantero. Ahora, peligrosa salida de Guaraní. En menos de un minuto, Ramón. Exactamente. ¿Cuánto van? 50 segundos, iban 48. Se sorprende Vallejo porque le pasa el jugador de Huracán por atrás y ya ganaba la posición. Manotazo de Vallejos. Después apareció el arquero Cantero para alejar el peligro. Un descuido, ¿no? Un pase atrás que se convirtió en una jugada peligrosa. Pelota que venía jugando Cantero para que salga Noguera. Noguera de gran encuentro también con Restudio Galeano, Machado. La jugaba para Maxi Duto.
Duto lo va a levantar para que vaya por allá Santiago Benítez, que va a entrar al área. Está habilitado, Benítez le pegó y el arquero y el rebote otra vez Benítez y el arquero nuevamente. Ahí está Báez en 3 oportunidades. El que se quedó con la pelota es Ríos. Avisó Guaraní. Bueno, tenemos un partido, Ramón. Bueno, sí, abierto. Ahora llegó con claridad, con mucha claridad. El remate fue al cuerpo del arquero, me parece, pero en 3 oportunidades. Ríos, el arquero Huracán, se quedó con el grito de gol de Guaraní. Pelota de Del Valle para ir saliendo. Se la robaron. Era Báez. Se la quedó otra vez Del Valle. Peleaba Toledo. Por aquí Vergara. No podía. Toledo que sí. La pelota que se pierde en el lateral, que lo va a ir haciendo Tavares. Ya jugó larga, ganaba Lucas Vera. Báez para Duto, aguantaba Gómez, el que tenía era Del Valle. Por aquí Tavares. Tavares y la pelota, la jugó para Vergara. Lo va a sumar a Tavares, que allá va Lucas Vera, que le ganó bien. Vos sabés que para mí pega por último en el de Huracán. De acá da la sensación de que se equivocó Vázquez. Lo cierto es que será córner, será el primero para el Globo y vendrá desde la izquierda. Rápidamente levantó su brazo izquierdo marcando el punto del córner Juan Vázquez, el árbitro del partido. Algunas protestas de los defensores de Guaraní, pero ya se viene el córner, el primero para Huracán, el primero del partido. Le damos una manito a Juan Vázquez y estaba tapado. Los dos que le habían quedado justo de Bien. espalda a los jugadores. Bien. Será córner y tirará Mauricio Vergara. Minuto 3 cumplido. Se viene Huracán, intentará por arriba. Dio la orden el juez. Vergara que levanta, fueron todos arriba. Ya el cabezazo y la sacaron de la línea. Él era Vera. Allá ganaba Lucas Márquez. Pelota que la va a pelear Báez. Machado para salir. Ahora, otra vez lo durmieron a Guaraní. Le costó mucho la pelota parada la semana pasada. Y al parecer sigue sin remedio. Ahora este córner fue rasante a media altura. Complicado para los defensores, se adelantó, cabezazo del de Huracán sobre la línea, salvo un defensor. Tiro libre que dice Vázquez para Guaraní. El que está caído es Emma Báez, el que lo atendió Lucas Márquez. Ahí Correa le mira. Le preguntó si está todo. Algún que otro retito de Duto para Lucas Vera acá abajo, me parece. Exactamente, sí, también de Duto y de Luchán, que también ahora conversa con el cuarto, con Ronnie Ruiz, por una falta en la mitad de la cancha, la infracción para amonestación, la del Patito Báez. Vallejo que se la servía a Báez, lo sumó a Juan Pablo Toledo. Allá Toledo que va a llegar a la última línea, tiró el centro y estaba Ríos atento. Llevaba algo de Ponzonia. El centro, atento, Rodrigo Ríos para salir. El partido promete, el clima está servido en el Estadio Guaraní. Nos proponemos, nos preparamos, ¿no?, para ver un partido realmente intenso, ya reflejado en tus primeros relatos, Kevin, en estos 5 minutos casi que van del primer tiempo. Así es, intenso comienzo aquí en Villa Sarita. Machado y la pelota. Correa que iba, Correa lo levantó. Ahora 3 o 4 fouls de Huracán, uno atrás del otro. Todo táctico, ni una tarjeta, pero empieza a lastimar literal. Claro, a cortar allí en esa zona de gestación para acomodar, para reacomodar el sector defensivo. Así lo piensa en estos momentos el partido Huracán. Canta la gente de Guaraní, responde la de Huracán. Es todo rojo y blanco, ¿eh? Sí. Porque de un lado rojo y blanco, del otro lado rojo y blanco, ¿no? Contento el hincha de River hoy. Muchas gracias. Con las imágenes. Tiro libre, 3/4 de cancha para Guaraní. Denis Benítez para meterla. Interesantísimo el 9 de Huracán, ¿eh? Ojo porque está mano a mano con Vallejos. Denis Benítez, Duto. Machado. Va a intentar el centro. Cortó para adentro Machado y ahora sí tiró el centro y Ríos, que ya se quedaba y le atenazaba la pelota. Justamente al 9 fueron a buscar. Hablamos de Gonzalo de Llano. Vallejos y el pecho para salir muy cómodo y tranquilo. Duto. Levantaba para Báez. Por allá Tavares que peleaba. Lucas Márquez que limpia. Gómez a pelearla. No podía Vergara. Del Valle que sí. Por aquí de Llano. A pelearla. Valle no podía. Se la robaron y bueno, Guaraní tiene eso. Traslada muy poco, pero rapidísimo corta la cancha. Ya están en 3/4 de cancha y el que ataca es Juan Pablo Toledo. Lo van a ir a marcar. No podía Tavares. Se perdió por el fondo y saldrá Huracán. 20 equipos transitaron la etapa
principal, el corazón de este torneo, en 2 zonas, 9 partidos y uno que se agregó después, que fueron el de los clásicos. Acá a la final llegaron estos dos por méritos propios. Aquí está en Guaraní Huracán en los primeros minutos de la final de la Apertura 2025. Somariva que levanta, lo buscó Adellano. Incómodo, pero ganaba Vallejos. Aquí a pelearla Vergara. Mauri Vergara y la pelota para el lateral. Déjame a mí, le dijo Da Rosa. Perdón, era Tavares. Tavares que arranca en un lugar raro de la cancha. Ya lo hizo. Allá Adellano a buscarlo. Aguantó Adellano, tiró el taco. Denis Benítez que leía la jugada para salir. Pega por último en Ventos. Será lateral para Guaraní que sale desde el fondo. Algo activo el comienzo en los bancos de suplentes, Fernando. Exactamente. Se paró hace un ratito el técnico Claudio Benítez, también dando indicaciones a su jugador, especialmente a la defensa. Manu Duto y Eluchan. Eluchan con la mano en el bolsillo, pero Duto sigue dando muchas indicaciones. Sale Noguera. Con pelota dominada, manda el zurdazo para arriba. Gómez dejó correr, Báez y el balón. Tavares la punteó, la tiró en el córner. Será el primero para el conjunto visitante. Hablamos de Guaraní. Vendrá desde la derecha. Es cierto que a Guaraní le duele la pelota parada, pero el fin de semana pasado aprovechó bastante bien cuando la tuvo. Ahora el encargado será Báez. Minuto 7, casi 8. Dio la orden Vázquez. Centro de Báez. No, jugó cortita para Santi Benítez. Ahora sí Báez. Y Báez levanta con la zurda. Allá fue Ríos en 2 tiempos. Se quedó con el balón. Sale Huracán otra vez. Con pelota dominada. Ay, ay, ay. Quedaban 3 contra 3. Se arriesgó bastante Guaraní. Pelota en larga. Lucas Márquez. A pelearla de Rosa. Báez y el balón. Duto. Pecho y limpió bien. Allá va Juan Toledo que va a entrar al área. Ojo con lo que lo toquen. Está Toledo en el vértice del área. Tiró el centro y se pasó Mauro Gómez. Se pasó Mauro Gómez por poquito. Tuvo el primero Guaraní. Gran jugada individual de Toledo, que está bien Toledo. Ahora Mauro se esperaba para el pie. La pelota le cayó para la cabeza y se pasó. Sí, por la derecha el negocio Guaraní en esta parte del partido. Desbordando y en este caso metiendo un centro muy peligroso en el área chica prácticamente junto al arquero Mauro. No pudo conectar, la pelota se perdió por el otro sector de la cancha. Vallejo que venía saliendo lo buscaba Báez. El que ganaba era Tavares. Por aquí Vergara. Intenta salir Huracán. No puede, ahora juega incómodo Huracán. Gritos de Manu Duto al cuarto árbitro diciendo que era penal esa infracción en la jugada de Guaraní. Repasando lo que dice Ramón de estos dos finalistas, Guaraní limpito, de 12 de 12, que ganó absolutamente todo lo que se le cruzó Guaraní. En cuanto a Huracán, 5 victorias, 3 empates, 2 derrotas en lo que fue en la fase regular. Después eliminación a Candelaria de visitante por penales en un empate 2-2. Y después la eliminación a Brown por 3-1 sacándole el invicto. El único equipo que no estuvo invicto en las semifinales de la Liga Poseña, Huracán, hoy en la final. Santiago Benítez y el centro. Ríos que lo leía muy bien. Tranquilo, le dice Márquez. Tranquilo, no te vayas a apurar. Y mañana juega Guaraní de vuelta, ¿no? Porque mañana juega Guaraní de vuelta. Mañana juega por el provincial, ¿sí? Con Olimpia San Antonio, creo. Exactamente. Un mix para mañana, supongo. Exactamente. Así nos comentaba Duto en la semana. 2 goles en contra nada más este plantel de Guaraní en 10 fechas jugadas y un poquitito más, porque también contamos ya los partidos de mata-mata, ¿no? Tiro libre para Huracán. Lo hará Ventos, a unos metros después de la línea de la mitad de la cancha. Incómodo para leerlo de acá arriba a Huracán. Todavía no le saqué la ficha. El lateral izquierdo es el 8. El lateral derecho es el 3. Bueno. Dio la orden el juez, el que levantó es Ventos. Allá fueron todos arriba y ganaba Vallejos. Pelota que la devolvía Somariva. Márquez que peinaba. Por aquí Vergara. Lo va a sumar a Tavares. Tavares está dentro del área. Tiró el centro con la zurda. Y otra vez Vallejos es el que rechazaba. La mueve bien Huracán cuando la tiene, Ramón. Tenía espacio para avanzar un poquito más, pero se apuró en el centro. La pelota fue a parar a Vallejo, que rechazó por un costado. Tavares para hacer el lateral. Lo buscó a Vergara. Ganaba bien Lucas Vera. Mismo lateral para Huracán, un poquitito más adelante. Canta el público de Huracán, que se hace presente en Villa Sarita. ¿Cuánto dará la reja esa? Porque la verdad que le están sacudiendo hace media hora, importante, ¿eh? Tavares para el lateral.
Juegue, le dijo Vázquez. Centro del Valle. Allá van a ir a pelearla. Gana en la altura que le va muy pero muy bien a Cantero, ya lo sabemos. Sale Guaraní desde el fondo. Huracán que espera por su cancha, ¿no? Que hace muchísimo tiempo está parada. Refacción en el terreno de juego, algunos arreglos también que se están haciendo. Se estima que por ahí para el año que viene recién podría jugar otra vez de local allí en su escenario histórico casi. El pasto ya está hecho, ya están poniendo todo lo que es el abono, la arena, pero justamente lo que dice Ramón en una entrevista que tuve la oportunidad de hacerle al presidente de Huracán, nos mencionó justamente eso, que la idea es proyectarlo para el año que viene. No está en presupuesto por ahora, en mentalidad, de que salga campeón y a empezar a evaluarlo. Ojo, te dejo esto. Se la robaron y se viene Huracán, va a patear de ahí Correa, que lo durmió a Denis Benítez, que ahora se queda reclamando un foul que para mí no existió. De acá arriba da la sensación que no. Lo cierto es que Correa estaba atento y después se apuró porque quedaban 4 contra 4. Claro, pero aparte zona de riesgo, el defensor allí que se complicó un poquitito, rápido el de Huracán, que por ahí presiona bien en algunos sectores, recuperación y remate que para mala suerte de Huracán se fue muy alto arriba del travesaño. Una especie de 3-4-3, algo Sí. raro el número telefónico de Huracán para leerlo. A mí más un 5-3-2, 5-3-2 puede ser, sí, Sí. porque se mete allá por aquel lado Mirko Ríos entre lo que es la banda del lateral y el central, así que podría ser. Pelota que vino en larga, justamente a Lucas Márquez le apuntaron. Allá Ríos para salir. ¿Cuánto hay de cierto? A ver, Huracán hizo de local todo el torneo aquí. Todo el torneo en cancha Guaraní, exactamente. ¿Cuánto hay de cierto de que parte de las negociaciones del pase de Emanuel el Patito Báez a Guaraní estuvo las negociaciones el permiso de la cancha? ¿Puede ser? Sí, exactamente, estuvo en los papeles esto de la Está cancha. habilitado Gómez, te corto porque se viene, lo va a ir a correr Tavares, entró al área el goleador. Se frena Gómez, le dice vení, acércate, la tiene Toledo, que lo va a ir a buscar, hizo bien Toledo, pasaron todos de largo, tiró el centro y Lucas Márquez que rechaza, allá a peinar la Vergara. Está bien Toledo, cada vez que le dan la pelota a Toledo está resolviendo bien. Duto, le erró Duto, el que se viene con la pelota por aquel lado es Ventos y el que ganaba era Cantero que rechazaba. De Llano la dejó viva, Vergara, De Llano, tiró el taco, pasó, qué lindo caño, gracias De Llano, tiró el centro. Pelota que le pifió Noguera y ahora Vallejos. Estaba complicada, justamente hablábamos de la cancha. Me parece que varias veces ya le vi picar mal, Sí, en algunos sectores sí, pero se pone lindo. Lo decías recién, ¿no? Qué rápido pasa Guaraní desde el medio campo para el ataque, ¿no? Con pases precisos que por ahí perforan esa línea defensiva del Globo de Rocamora. Noguera y el pelotazo en largo. Le van a ir a atacar a Tavares. Se la robó bien Báez. Somariva. Después Báez quedó reclamando una mano. Para mí, de acá arriba da la sensación que no. Peinaba a Duto. Limpiaba. Lo atendieron a Duto después. Era Correa. Dio la ley de ventaja a Vázquez y sí. El que la tiene es Benítez. Limpió para Toledo. Juanpi Toledo y la pelota. La va a limpiar muy bien para... Allá va Vergara. Tiró el centro. Era Vera. La pelota no fue bueno el centro. Ahora, interesante porque cuando aparece abierto, incomoda en el mano a mano. Y cerrado, pone cada pase. Qué interesante el pasaje de Toledo en el partido. Sí, pasa mucho la pelota por él y es positivo a la hora de jugar. Le falta la precisión en el centro, en la parte final de la jugada Guaraní. Ya tuvo varios, pero nadie pudo conectar en el área. Ahí Ventos, que ganaba un foul a pura experiencia. Después Duto no deja jugar. Del Valle para hacerlo. El capitán. Parecido de acá arriba. El Zorro Cócaro. Exactamente. El de sí. Del Valle, ¿puede ser? Con, O sea, con bigote incluido, ¿no? Claro, por el bigote y el estilo de corte de pelo y nada más y nada menos que la camiseta de Huracán. Trae esos recuerdos. Somariva para el lateral. Fue el que Messi se enojó, ¿no? Con él se enojó Messi. Claro, viene de un gran delantero Cócaro. Somariva que ya jugó. Pelota para Tavares. Lo va a encarar Báez. Tavares lo sumó por aquí a Vergara. Va Tavares. Se cayó Benítez. Está Tavares. ¡Ay, ay, 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 ay! En el primer palo voló Cantero. La tiró en el córner. Será el segundo para Huracán. Vendrá desde la izquierda. La armaron bien.
Le jugó una mala pasada la cancha al central. La segunda de el número 8, Hugo Tavares, metiéndose al área y con mucho espacio para recorrer. Aquí avanzó un poquito más, metió el remate, muy buena respuesta abajo del arquero de Guaraní Cantero para meterla en el córner. Lo que se enojó Manu Duto. Porque se resbaló el defensor. Va a venir el centro. Tavares el que levanta, fueron todos al área y el que rechaza con los puños es Cantero, no quería milonga. Por aquí Toledo. Benítez. Báez. El Patito Báez y la pelota en la individual. No pudo en la primera. Después sí, la dejó muy bien para Santi Benítez. Y si limpia por este lado está Toledo. Vino nomás para Toledo que va a entrar al área. Ya está el rapidito. Amaga en la primera, tiró el centro en la segunda. Ya está Báez, ganó el cabezazo y después no valía. Dice en línea de este lado que estaba todo inhabilitado, Ramón. Levantó la bandera allí, pero otra vez por la derecha. Otra vez con la presencia del 7 de Guaraní, otra vez el centro. La jugada había arrancado con Emma Báez proyectándose rápidamente. Pase a Benítez, apertura a la derecha y después termina todo en esta posición adelantada marcada por el juez de línea. Ahora Huracán que intenta ganar unos segundos. Se hizo Somariva el tiro libre. Larga de Valle para De Llano. Ganaba Vallejos. Hasta el momento prolijo. Santi Benítez va a levantar para Toledo, que no va a llegar. El que sí llega es Ríos. Ríos le erró a la cancha. Será lateral para la franja. El que hará es Lucas Vera. Lindo los colores de los botines de Luquitas Vera. Resaltan. Yo no me animaría a usarlo, pero bueno. ¿No? Sí, no, ya no me da. No, le veo más un estilo más oscuro. El negro, el de directamente. Toledo. Todo negro. Mire, todo mire, negro, mire. sí. Benítez el balón. Limpió para Santiago Benítez. El otro Benítez. De un Benítez para otro. Del Valle. Leía bien Denis. Correa para pelearla. Se iban tomando los dos, dice Vázquez. Denis Benítez. Cortó otra vez del Valle. Y ojo ahora, Ojo ahora porque Ventos robó. Se viene Valle. Puso la pelota a correr para que vaya. Y allá Noguera estaba atento. Ahora da la sensación de que en cualquier robo en la mitad de la cancha alguna sorpresa va a aparecer. Y Huracán cuando roba queda con espacio a disposición. A Guaraní le cuesta un poco más, va mucho por la derecha y el centro, pero esos son los movimientos, ¿no?, que tiene por ahora en casi 19 minutos esta primera final entre Huracán y Guaraní. Lo hizo pasar de largo Vallejos a De Llano. Jugó para Toledo. Báez, Toledo. Vallejos. Lucas Vera. Ahora la mueve Guaraní para salir. Larga para Mauro Gómez. No la tiró el cabezazo. Del Valle. Vergara. Del Valle. Del Valle la pelota que la aguanta. Después Lucas Vera. Fuerte al piso. Lateral para Huracán. Que lo veo cómodo a esta altura. Jugando un partido interesante. Y lo remarco porque todos saben que por ahí las finales hay que jugarlas, pero los números de Guaraní para llegar era asombroso. Ahora la falta que hace Vallejos. En el pequeño detalle que íbamos agregando nosotros, no hacía falta. Ahora, ¿cómo lo vivieron ahí abajo? Te pregunto porque lo veo de acá arriba recontra caliente, Sí. Duto. Sí, Duto enojadísimo con el lateral. El Uchán que le venía haciendo también señas al lateral y al central de Guaraní Antonio Franco, puño apretado. Lo llegué a ver al técnico Claudio Benítez. Ojo con De Llano porque hace un rato te dije, es un 9 interesantísimo, tiene gol, pero aparte lo llevó a Vallejos, que es de lo más prolijito de los centrales en todo el torneo. Lo llevó al terreno que le gusta jugar al 9. Le habló, esa falta fue Mucho de... sumamente inocente. Claro, exactamente. Mucho de oficio del 9, ¿no? Sí, lo llevó, lo charló y un empujón de atrás en el vértice del área en el minuto 20 y medio. Goleador Gonzalo del Llano junto a Ismael Pavón de Huracán en esta liga, Posaday. Vázquez que dio la orden. Vergara para levantar. Vino el tiro libre de Vergara. Y sacó allá Cantero. Le quedó otra vez a Correa. Sale Guaraní con lo que tiene. Ventos. Ay, qué linda. Cómo bajó esa pelota. Lucas Márquez. Por allá para salir Correa. Levantaba para Ventos. Noguera que va a dejar que se vaya. No, porque ya no está ahí, claro. Saca Noguera. La revolvió. La pelota cayó en las tribunas. Bueno, otra más. Súmele a Huracán, Ramón.
Noguera, apellido histórico en Guaraní, pero no es, digamos, descendiente de ellos, es paraguayo que llegó este año a Guaraní Antonio Franco y se hizo dueño de la camiseta número 6 ahora. De este partido, quería decirte, Kevin Ramón, el historial, uno de los pocos historiales que va en contra de Guaraní. 4 victorias de los últimos 10 partidos, ¿no? 4 victorias para Huracán, 3 victorias para Huracán, 4 empates, 2 victorias para Guaraní. La última victoria de Huracán, bien lo decía, fue en el año 2018. Benítez que rechazaba. Lucas Márquez que la peleaba contra el otro Benítez, contra Santiago del Valle. Guapo del Valle ganó. Es grandote del Valle, tiene mucho oficio. Limpió bien por este lado. Lucas Vera con lo justo para cortar porque llegaba Vergara. Allá va el 10. La puso a correr para Correa. Levantó para Tavares. Se quedó corto. Sale Lucas Vera. Duto y el balón. Somariva para cortar. Duto. Vera. Juan Pablo Toledo. Le erró y le quedó a Vergara. De Llano. Ventos para De Llano que va a ir a correr. Vera no quiso Milonga. La tiró en el lateral. Ahora en 22. El que juega incómodo es Guaraní, Ramón. Y Tavares es un estilete que cada vez que recupera a Huracán la pelota se mete en el área entre los defensores y siempre genera jugadas de peligro. Estamos viendo la reja los hinchas de Huracán. Sí, se sacude la red también. De Llano. Centro de Tavares. Le quedó a Ventos. Ventos de ahí probó y la pelota cayó en el techo del arco. Ahora. Producto, decimos de que los trapos están atados, ¿no? Exactamente. Se cuelgan de los trapos, no es que están en una actitud, digamos, colgándose, sino que... No hay nadie colgado de hecho. Claro, son las ataduras de los trapos que al cantar y al moverse también produce el movimiento del enrejado allí que está detrás del arco que ahora defiende Guaraní. Báez a pelearla por allá Vergara. En larga ganaba Tavares del Valle. Tavares. Lo pelea Toledo, pasó de largo. Tavares y el balón. 1 sí, 2 no, dijo Benítez. Que se queda con el balón. Limpiaba para Santiago Benítez, pero no va a llegar. El que sale es Correa, la puso a correr para Ventos, que va a ir allá contra la marca de Noguera. ¿Quién llega primero? Llegó Ventos. La tiene de espaldas. El 11 rebotó muy bien para Correa. Tiró el centro para que vaya De Llano de cabeza. Y el que intentaba leer era Vallejos, no la vio. Le hace seña a Vázquez. Vos viste, después sí le tiró un golpe De Llano. Sale con la pelota Guaraní intentando. Benítez. Correa. Le agarró a contramano Somariva. Pegó en Báez. Ay, porque también sale mal parado Huracán cuando ataca. Toledo. Peleaba Correa. Y lo van a molestar a Toledo porque dejó. Ahora, se vuelven locos los de Huracán reclamando expulsión y le hacen seña que levantó de más la patita, Ramón. Claro, fue peligrosamente con la pierna levantada. Impactó de lleno con el número 4 de Huracán. Hablamos de Correa. Rápidamente Vázquez sacó la tarjeta amarilla. Llaman rápidamente también a los asistentes. Estamos viendo la repetición, Kevin, ¿no? Sí, ahora tenés la repetición y en la primera daba la sensación de que no, pero sí, llega tarde. Llega tarde. Quizás capaz no fue la intención, pero una naranja. Aprovechan los jugadores de Huracán para hidratarse, también recibir alguna indicación técnica. Y conversan los jugadores de Guaraní en la mitad de la cancha. Indicaciones también de Juan Elbu Chávez. Bien, el parate en minuto 24, casi 25. Somos Deporte Misiones con la final del torneo Apertura Posadeño. Por el momento 0 para Guaraní, 0 para Huracán. También indiferido, pero por la misma pantalla. Está jugando Crucero del Norte. Partido clave por la permanencia contra Gimnasia de Concepción del Uruguay. Federal A, que mañana también tendrá a Bartolomé Mitre de local. Todo por la pantalla de Deporte Misiones. ¿Por dónde si no? Si 27 minutos sí. En Santa Inés, 0-0 todavía el partido. 0-0 en Santa Inés. En la otra pantalla de Deporte Misiones. Suscríbete para no perderte absolutamente ni una de las transmisiones en lo que tengan que ver los misioneros. Le duele todo a Correa, Ramón. Sí, exactamente. Le cuesta recuperarse. Allí está Emanuel Báez. Está también el profe, el médico allí atendiéndolo. Le pegó y duro, ¿no? Ahí abajo donde duele realmente. Además los tapones con este fresquito. Todo se siente, ¿no? Pero vos hacías referencia, ¿no?
a que Huracán se mostraba cómodo por momentos, se muestra cómodo en el partido, ¿no? Qué raro es decir, en realidad no lo podemos decir en este partido. Va a ser tiempo pensando en el otro partido cuando juegue local, porque acá no puedes hacer así. Son 180 minutos, es medio difícil la del tiempo en llaves así. Ahora le reclaman todos a Vázquez. Era Mauro Gómez también le reclama. Me parece que por la forma de hablarle de Somariva y Lucas Márquez. Claro, exactamente, sí. No le cae bien esta situación, más allá de que tiene que recuperarse el jugador, porque el partido tenía un buen ritmo, era de ida y vuelta, por ahí medio mezclado, no tan claro, pero era de ida y vuelta y estaba realmente interesante. De Llano que se acerca a tomar agua, charla algo con Benítez, allá Correa que intenta hacer pie, le duele absolutamente todo. Charla por aquí abajo entre Duto y Gómez. Sí, con Patito Báez también, antes con Toledo y por supuesto las indicaciones ahora de Benítez y Lucas Vera hace un ratito nada más, por supuesto de Juan Eluchanz por estas situaciones por el costado izquierdo de Guaraní, que es donde más está lastimando el conjunto del Lobito. Pintó campera Duto, recién estaba hace un de ratito buzo. nada más. ¿Bajó la temperatura? Sí, un poquito con el sol igual, porque el banco suplente de la y ha amonestado. No, lo expulsó. Sí. Lo expulsó a Toledo. Toledo expulsado. A ver. Anuló la amarilla, fue el gesto y fue roja directa, ¿no? Y hubo una amarilla también, me parece que a Duto, que estaba por ahí cerca, había otro jugador de Guaraní también. Entiendo que protestar, ¿no? Pero. Ahora, te quiero preguntar, porque estuvo parado por lo menos 3 o 4 minutos el partido. Correa está saliendo acá abajo y de hecho con una especie de cinta, se ve que lo cortó. Yo te dije que para mí de acá arriba con la repetición era una naranja importante. Ahora, en ningún momento habló con los colaboradores Vázquez, ¿no? No, me queda la sensación de que él estaba ahí cerca. Y VAR no hay. Vio la gravedad de lo que le generó la patada y entonces dijo, no, esto no es amarilla, es roja, y tomó esa decisión, ¿no? Tavares y la pelota rebotaban Lucas Vera. Bueno, a ver, si esto fue así, hay que darle la derecha al árbitro por tener el coraje, porque muchas veces uno se da cuenta de que se equivoca y dice, bueno, ya está, ya pasó. No, de poder remediarlo ya a tiempo, porque antes de que el fútbol se vuelva a reanudar, corrigió, canceló la amarilla, lo amonestó, lo expulsó a Juan Pablo Toledo. De hecho, lo que para mí era el jugador más interesante que tenía Guaraní en 28 minutos, ahora lo deja con uno menos. Guaraní corre de atrás ahora, Ramón. Claro, y ahora todos piden también alguna sanción para el jugador de Huracán, que chocó ahí a Duto, que está en el piso muy dolorido, el número 8 de Guaraní, Antonio Franco. Se empezará a picar el partido, Kevin. Y me parece que sí. Vos sabés que Correa todavía está acá afuera. Exactamente, con un corte efectivamente y con mucha sangre, por estas razones que me imagino que tomó la decisión Juan Vázquez de la expulsión. Bueno, ahora lo amonesta Lucas Márquez. El primero del partido, ¿no? Se viene Vera por este lado. Vino el centro de Lucas Vera, fue Mauro Gómez, el que rechazaba era Da Rosa. De Llano y el balón. Denis Benítez limpió bien. Se viene Denis con la pelota. Benítez puso bien habilitando a Lucas Vera. Ahí está Vera en el vértice del área, tiró el centro, está para Benítez, le quedó a Báez y ahí está Gómez de media vuelta. Y el palo le dijo que no y después Río se quedó con el balón. Lo tuvo Guaraní que juega con 10, pero tiene esta jerarquía, lo tuvo Mauro Gómez. Clarita, ¿no? La fabricó muy bien Guaraní, presionando, recuperando y después le cayó solo a Gómez. Giro, remate, palo y la suerte que ayudó al arquero Huracán, que se encontró con la pelota. Gómez el balón, Duto la levantó para Báez. Báez estaba adelantado, sí, partía bastante adelantado. Bueno, ahora vuelve Correa. Exactamente, vuelve el número 4. Renguísimo, no Rengo, renguísimo. Y le preguntó el técnico, ¿se podía continuar? Pulgar arriba del jugador. Un corte importante por lo visto. Noguera que ganaba en 2 ocasiones. Del Valle, le va a pegar de ahí Del Valle y bueno, ¿cuántos goles tendrá de ahí Del Valle, no? La pelota se perdió en el fondo, el que saldrá es Cantero. Bueno, si le faltaba un condimento a este partido que estaba lindo. Ahora Guaraní con uno menos. Yo me atrevo a decir
con 10,5 Huracán, porque todavía no lo veo para nada bien a Correa, Ramón. Sí, quedó muy complicado, ¿no? Y hay un jugador que está haciendo movimiento Exactamente, de el número precalentamiento en 13. Huracán. Obviamente por esto. ¿Quién es Fernando? Número 13, Lucas Facundo Salz. Y sí, porque Correa ahora capaz se empieza a acomodar, pero tenía un ventaja importante porque se ve que lo cortó el impacto de Toledo. Ahora lo de Toledo, una jugada, me parece, da la sensación de que no es con intención, pero porque estaba jugando un buen partido Toledo, lo decíamos. Claro, fue la pelota dividida y en el cruce allí se le fue la pierna y impactó contra el de Huracán. Se entendió de lo que vimos acá sin ninguna intención, pero bueno, el árbitro lo castigó de la manera en que entendemos tenía que hacerlo, con la roja, ¿no? Pelota que venía rechazando Huracán, que sigue viva, Del Valle que pelea con Denis Benítez. Ojo en esas, Ahora hay falta y tiro libre. Se cayó Denis Benítez, se venía tomando con Del Valle. Te digo, ojo en esas porque Vázquez, yo calculo que después de la determinación que tomó, cualquier manotazo arriba, no te digo parejar, pero lo va a tomar muy rigurosamente. Y Vallejos, el capitán de Guaraní, lo sigue hablando allá. Mientras se espera el centro del tiro libre, lo habla Juan Vázquez. Lindo tiro libre tiene Guaraní, levanta la mano Emanuel Báez, que será el encargado de entrarla. Pasó Lucas Vera por arriba, vino el centro de Báez, allá está Santiago Benítez que intentaba peinar, no podía, le quedó otra vez a Vera. ¡Gol! De Guaraní, Antonio Franco. Lucas Vera recibió el rebote, abrió el pie con la zurda, le rompió el ángulo a Ríos que voló y voló. Nada tuvo para hacer el arquero de Huracán. La pelota infló las piolas, minuto 33, 3-3. Guaraní de la mano de Lucas Vera pasa a ganarla arriba Huracán 1-0 con uno menos. Cuando pasan estas cosas a veces, cuando te quedás con uno menos, te agrandás, te fortaleces, te ubicás mejor en la cancha. Lo agarró Vera allí, lo agarró de primera, el remate que metió, sorprendió, dejó sin chances al arquero de Huracán y Guaraní, quizás en su momento más difícil por el hombre de menos y tratando de reubicarse en la cancha, marca el gol importantísimo en 32 minutos de la primera etapa, Kevin. Somariva para jugar. ¿Cómo se vivió el banco, Fernando? Estalló el banco de suplentes. Abrazo entre Manu Duto y el Uchanchi y el Clemente Fernández de Oliveira. Ni te cuento. Primer gol de Lucas Vera en esta liga posadeña y mirá de qué manera. Y qué festejo metieron, Pasa que no se lo esperaba nadie, Sale el rebote y Lucas Vera ni dudó, Con la zurda que es la menos hábil. Si vieran cómo se abrazaron el Uchanchi y Duto, por favor. Desahogo importante. Ahora De Llano le tiró. Eso es lo que te decía. Y lo van a amonestar a De Llano porque le tiró un manotazo a Vallejos, que están jugando un partido finito desde hoy. Le reclaman todos porque le dicen la reacción y sí. Duto pide la expulsión al 4 árbitro Ronnie Ruiz. Pasa que le dio fuerte, le pegó fuerte. Le erraron a la cancha, será lateral para Huracán. Canta y canta el público de Guaraní. La platea con los aplausos, porque sabe que lo está ganando. Del Valle, sombrerito, pasó de largo Báez. Del Valle la pelota. Tiró Tavares, allá Gonzalo De Llano. Denis Benítez se quedaba con el balón. Limpió bien. Báez, Duto, Báez a jugarla. Retrocedemos, dijo, sí, porque la atendieron a Denis Benítez, que ahora está jugando un partido Benítez. Claro, muy buen recorrido el 5, ¿no? Va, viene, se proyecta, se acerca al área Huracán, recupera en su terreno, viene el 5 en este tramo del partido. Lo buscaron allá a Santiago Benítez, no podía, pelota que le va a quedar a Ventos, pelea Duto. No podía Ventos para salir el paraguayo Noguera. Machado. Lucas Márquez y le pegó de ahí y intentó el central. El que embolsaba era Cantero. Minuto 35, casi 36. Lo gana Guaraní, Ramón. Sí, y en un partido cerradísimo, ¿no?
donde Huracán se mostraba cómodo, pero Guaraní también tenía los suyos, fundamentalmente cuando atacaba por derecha, después un poco en el tumulto, después de la expulsión, llegó este golazo de Vera para poner en ventaja a Guaraní Antonio Franco. Cantero que se quedaba con el balón después de que Vergara intentaba conectar con Ventos. Sale Cantero. Vera, autor de un golazo, digno de una final. Vallejos. Cantero. Noguera. Ahora la va a mover Guaraní y tiene que empezar a manejar los tiempos. Da Rosa no podía, Márquez que sí. La robó Báez. Hace el rodeo, la dejó para Gómez. Báez para Machado. Allá va Machado. Machado estaba adelantado, dijo el juez. Vos sabés que para mí Machado arranca de atrás. No, para mí no estaba. Misma línea, me parece que arranca de atrás Machado. Bueno, Somariva enseguida entró a protestar la línea que levantó, pero me dio la sensación de que estaba habilitado el jugador de Guaraní. pelota de Lucas Márquez. Cifer. 38 minutos en Garupá, empata Crucero ahora 1-1, gol de Ernesto Pinti Álvarez, estaba cayendo el conjunto de Adrián Álvarez con gol de Damián Rosales de Gimnasia de Concepción del Uruguay, ahora lo empata el goleador de Crucero, todo iguales en Santa Inés. Bueno, gracias por el dato que viene llegando del Federal A, también por la pantalla de Deporte Misiones. Aquí 1-0 Guaraní, Machado la peleaba, Da Rosa que ganaba. Lateral para Huracán. Le pasó Guaraní la responsabilidad del partido a Huracán, ¿no? Porque cuando parecía que con la ventaja numérica se iba a acomodar mejor, Guaraní se hizo protagonista y encima marcó el gol. Daba la sensación de que Huracán estaba muy cómodo en el partido. Ahora que tiene la responsabilidad de ir a buscarlo, le cayó un baldazo de agua fría. Del Valle. Le erró el pase. Duto, ves esas cosas, te digo. Se desconectó Huracán. Gómez. Da Rosa para Vergara. No puede conectar, está largo. De ahí mirá, Somariva le hace seña. Estamos muy largos, le hace seña a Benítez. Claro, es el momento de la mente fría, ¿no? Dentro de la calentura del partido, del trámite, la mente fría para acomodar, ¿no? Y en eso juegan mucho los jugadores con experiencia. Denis Benítez y la pelota. Que lo va a aguantar. La llevó en corral allá y la dejó para Lucas Vera. Centro de Vera. Está Santiago Benítez. ¡Cabezazo! ¡Gol! ¡Gol! De Guaraní Antonio Franco. Santiago Benítez. De cabeza. Jugada por este lado. En la derecha. Denis Benítez, que la aguantó con mucha categoría y una experiencia bárbara. Limpió para Vera, que tiró un centro milimétrico. Allá estaba Santiago Benítez solo en el vértice del área chica. Testazo izquierdo. A cobrar, lo gana Guaraní 2-0. La llamativa soledad de Benítez para cabecear. Dijiste desacomodado Huracán en el partido y así se mostró. Cuando hablábamos en la previa de los números, de las estadísticas, por ahí de la historia, ¿no? Esas cosas que por ahí pesan en una final, acá se aparece Guaraní con su temple, con uno menos, pero sacando pecho y acomodándose en un partido que estaba complicado para ganarlo en la primera etapa 2-0 y pasarle aún más ahora toda la responsabilidad al local Huracán. Correa para salir con la pelota, el que ganaba era Báez. ¿Cómo se vivió el 2-0, Fer? Estalló Clemente Fernández de Oliveira, abrazos entre Manu Duto y el Luchane. El segundo gol de Santiago Benítez en esta liga poseña de venir de convertir en los cuartos de finales a la cantera en este mismo estadio. Ahora, el que sale por acá, ahí Tavares, se va a meter adentro del área. Pegó por último Tavares, dice Vázquez. Será saque de arco para Guaraní, que lo gana 2-0 con uno menos. ¿Cuánto vale la victoria por 2-0? Porque con uno en iguales condiciones, 11 contra 11, era un partidazo, ¿eh? Y te digo que en el pan y queso me dabas a Huracán, ¿eh? Por lo que estaba haciendo. Ahora con uno menos se acomodó mejor Guaraní. Y si el 1-0 fue un baldazo de agua fría y lo había desarticulado al conjunto de Benítez,
No sé qué será el 2-0. Me quedo con el gesto de Noguera recién cuando trabó abajo fuerte y recuperó la pelota su compañero Vallejos. El festejo, ¿no? Esos festejos que aparecen en los defensores también, casi como un gol, marcando la actitud que tiene Guaraní ahora en este partido que lo gana cómodamente. Y ademanes negativos del técnico Claudio Benítez. Vos sabés que en el festejo del gol de Guaraní se agarraron entre entre Ríos y Da Rosa. Y allá va Santiago Benítez otra vez. Porque lo que reclamaba el arquero era que era la marca de, me parece que Da Rosa, que allá sale con la pelota. Pero hubo una agarrada fuerte. Reclamos importantes. Por aquí, con la pelota viene saliendo Vergara, que lo va a encarar a Vira. Giró bien de Llano. Allá el 9, entró bien de Llano. Ojo lo que hizo de Llano y de ahí le quiso pegar y quedó el rebote. Está Lucas Márquez y la pelota le picó mal. Da Rosa de ahí le pegó medio increíble porque era buena la jugada de Huracán, que parecía poder estar al despertar en una baldosa ahí de Llano. Intentando. Esto le sirve a Huracán, a Guaraní, que va a salir desde el fondo y gana algunos segundos, Ramón. Ahora, notable lo del 9, ¿no? Que hizo una de Messi, ¿no? Allí esquivando con mucha habilidad. Después la terminaron muy mal. Decidieron muy mal. Noguera para salir. Vuelve a empezar con Denis Benítez. Hizo un primer tiempo bárbaro, excepcional. Vallejo limpió bien. Allá el capitán en larga para Gómez. Va a llegar Mansa a las manos de Ríos. Ahora, el recorrido de Mauro, ¿no? Que por ahí no le llega la pelota, ¿no? Pero va y busca los espacios. Colaborativo. Claro, pelea con los centrales, baja, va al área para intentar cabecear. Tabarés. Mauro Gómez, que ya sabe lo que es jugar una final de Liga Porteña, justamente campeón con Bartolomé Mitre, por supuesto, y perdió la final con Guaraní, con Bron. Tabarés la hizo muy larga, se le terminó la cancha. Será saque de arco para Noguera. Ahora las cosas del fútbol, porque cuando en 11 contra 11 lo veía mejor a Huracán, el golazo de Vera le pegó una piña y lo dejó tan grovi que le permitió el 2-0, que a esta altura, con uno menos, el envión anímico para Guaraní es bárbaro. Espera a Huracán el minuto de descanso, como en el boxeo, para meterse en vestuarios y reacomodarse. Están desubicados. Vos lo mencionabas esa situación antes. Omarío hacía unas señas importantes de cómo tratar de no dejar tantos espacios. Pero Guaraní, equipo con experiencia y buen funcionamiento colectivo. Centro de Machado y Somariva, que sacaba de cabeza y le vuelve a quedar a Machado, que va a dejar correr la pelota y que se pierda en el lateral. Decía Ramón. Claro, Guaraní con esa actitud, esa experiencia, le pegó dos piñas. Y ahí lo tiene. Y le quedó a Mauro Gómez, que lo puede empezar a liquidar. Y Mauro cerró justito Somariva, que ahora se enoja con sus compañeros porque otra vez muy enojado Somariva. Y sí, porque vuelve a aparecer un delantero de Guaraní solo en el área. No lo tomaba nadie. Será córner el tercero para Guaraní. Lo hará Báez. Ahora está desorientado Huracán. En el fondo sí. Es una desazón. Y refleja eso la calentura de Somariva, ¿no? Sigue retándolo y ahora habla muy con parecida a la del gol de Benítez, Sí, totalmente. Segundo palo solo para pensar. Benítez en esa ocasión no pensó y con la cabeza le reventó el segundo palo a Ríos, pero ahora Gómez bajó la pelota, tranquilo. El problema está en el fondo de Huracán, está perdido. Y si esto no se acomoda, puede empezar a terminar redondito ahora. ¿Qué querés que te diga? Báez la jugó rápido para Lucas Vera, que lo durmió a su perseguidor. Y sí, sigue dormido. Vino el centro de Vera, ya está Benítez. Y la pelota la rechazaba Ríos. Le quedó por acá Duto con la zurda. Y la pelota se perdió en el fondo. Saldrá Huracán en 45 cumplidos. A partir de ahora, Fer. 4 minutos más. Hasta los 49 vamos entonces. Sí mismo. Lindos primeros tiempos. Hacía rato no veía tanta intensidad. Después, increíblemente, en 10 minutos, Guaraní sacó pecho. Aquí falta sobre Benítez. 18 de noviembre de 2024, la última victoria de Guaraní frente a Huracán, 3-2 en Rocamora. Rocamora no, sino que en condición de visitante. Bien.
Hará Denis Benítez el tiro libre en el anillo del círculo central. Casi 46, hasta los 49 vamos. De este primer cuarto de lo que será esta pelea, porque son 180 minutos. Benítez para jugar. Levantan larga para Lucas Vera, que está solísimo otra vez. Se parece que el que juega con uno menos es Huracán. Vino el centro de Vera, la pelota pegó en Vergara. Del Valle que peleaba, Báez que ganaba, lateral para Huracán. Te digo, esa es la sensación, da la sensación de que el que juega con uno menos es Huracán. Sí, está golpeado. Ese golpe groggy lo dejó a Huracán, que trata de reacomodárselo. Desaparecieron de repente algunos funcionamientos individuales que hacían que Huracán justamente se metiera permanentemente en campo de Guaraní. Ahora está complicado, está golpeado, discuten. De Llano la aguanta. Pelota de Tavares. A pelearla. De Llano, Tavares. Del Valle. Caño incluido, pasó Del Valle. Tavares. Denis Benítez, que guapeaba. Y la tiró en el lateral después. Tavares para lateral, ya lo hizo. Del Valle. Aguanta bien, después se equivocó. Será lateral para Guaraní, que lo está ganando 2-0. Supo sufrirlo. Y desde los 28 que juega con uno menos. Desde los 33 Lucas Vera puso el 1-0. Después a los 39 Santiago Benítez el 2-0. Hubo de todo este primer tiempo. Totalmente, muy buen primer tiempo. Justificado el costo de la entrada, por decirlo de alguna manera, para el buen marco de público que tiene esta final de tarde soleada de sábado aquí en Villa Sarita. Peleaba Tavares, Del Valle la devolvía, levantaba Vergara. Lucas Vera para rechazar. Estaba afuera, dice el juez. Será lateral para Guaraní. Lo va a hacer Tavares. Ahora le marca Del Valle un poco más adelante. Y lo jugó y lo buscó a De Llano. No podía. Denis Benítez para salir. Se la guardó bien Denis Benítez. Con oficio. Y salió impecable. Lucas Vera la revolvió. Somariva. Y la pelota. Peleaba Mauro Gómez, que se va a llevar los aplausos de la platea. Porque bajó 60 metros a pelear esa pelota. Somariva. Pelota larga. Le pifió Vallejos. Allá a pelearla a Ventos. Le pegó la pelota en la mano sin querer a Ventos. Da Rosa. La aguantó Da Rosa. Y después le erró a Ventos. Por aquí Correa. Levanta Correa. Tavares. Lo marca Vera. Vino el centro de Tavares para Ventos. Allá está Ventos. La intentó bajar. Está Da Rosa. Y después Da Rosa cabeció para el medio cuando quedaba mano a mano. Revolvió y sacó Noguera. 48 y medio. Se está terminando el primer tiempo. Los últimos segundos. Ventos. Da Rosa. Que allá va. Va a intentar Huracán meter uno por lo menos. Peinaba Vallejos, le quedó, ojo que nadie fue a buscarla, y el que la tiene es Vergara en el vértice del área, giró bien Vergara y después Lucas Vera dice que no el árbitro, no habrá tiempo para nada, se ha terminado el primer tiempo, lo está ganando Guaraní Antonio Franco por 2-0 desde los 28 que juega con uno menos, después de ahí pasó de todo, a los 33 Lucas Vera abrió la cuenta, 39 minutos. Santiago Benítez de cabeza ponía el 2-0. Se ha terminado. Lo comenta y lo analiza Ramón Romero. En la expulsión cambió el partido. Parecía que se complicaba Guaraní Antonio Franco. Por lo que habíamos visto hasta ese momento del partido. Con un Huracán prolijo, con algunos arrestos individuales importantes, con un funcionamiento colectivo que hizo preocupar a Guaraní Antonio Franco defensivamente. Pero Guaraní tiene oficio, tiene trabajo también, tiene recorrido y algunos hombres con experiencia, y después de la expulsión se acomodó, se hizo fuerte, intensificó quizás la actitud, porque en estos partidos, más allá de lo futbolístico, a veces la actitud, las ganas, el corazón a veces también empiezan a jugar, y eso apareció cuando quedó con uno menos Guaraní. Y a los 33, como decía Kevin, el golazo de Vera le dio un golpe duro a Huracán. Y después lo ratificó Guaraní a los 39 con el gol de cabeza de Santiago Benítez. Se fue Huracán golpeado, buscando algunas respuestas seguramente en la reunión con el técnico para salir a jugar el segundo tiempo, que lo tendrá como gran parte de este primer tiempo con uno más. Pero Guaraní el que se va fortificado y con una ventaja importante en el resultado.
Muy bien, amigos, estamos de regreso por la pantalla de Deporte Misiones para los segundos 45 minutos. Ya ha vuelto Huracán, seguramente con una lavada de cabeza importante porque tiene un hombre más y está perdiendo 2-0. ¿En qué momento se le escapó la tortuga a Huracán, Ramón? Esa sensación que nos dejó, ¿no? El desacomodo de repente que lo desubicó totalmente en el sector defensivo fundamentalmente y que Guaraní lo aprovechó muy bien con un hombre menos, pero con la aparición de esos 2 goles que fueron golpes duros. Veremos qué pasa, ahí siguen conversando en un sector del terreno, está reunido todo el plantel con Claudio Benítez, el técnico, que hasta allá se fue para seguir charlando, para refrescar algunos conceptos, para tratar de fijar algunos conceptos que seguramente se repasaron en vestuarios en este entretiempo. Guaraní se demora, todavía no ingresa, por ahí puede aparecer alguna modificación, entendemos, como para algunos cambios que por ahí pretenderá Duto y Eluchans para esta segunda parte. Convengamos que el desgaste que hizo Guaraní desde los 28 en adelante, cuando se queda con uno menos tras la expulsión de Juan Pablo Toledo, fue importante. Claro, porque sobre todo el medio campo, corrió muchísimo. Uno destacó el hecho de la recuperación, de lo anímico, pero eso implica desgaste, traslado. En ese movimiento, Benítez, el número 5, fue uno de los que más tuvo trajín y recorrido, tanto defensivamente como también cruzando a terreno de Huracán. Bien, ya me parece que lo fueron a buscar. Ahí viene Vázquez con los suyos. Charlaba con la gente, ¿no? Conformes todo con lo que se ha visto, conforme con estos primeros 49 minutos de esta final, ¿no? Buen espectáculo y todavía falta la mitad, Kevin. Lindo espectáculo, es cierto. Déjame decirte que igual me da cuando vuelve Guaraní, encabezado con Vallejos, y veremos la modificación. Me da la sensación de que acá esto no termina 2-0 nomás, ¿eh? No sé si golea Guaraní o para mí puede llegar a descontar Huracán también, ¿eh? Si hablamos del espectáculo propiamente dicho, muy bien le vendría un gol de Huracán, ¿no? Sí. Pero bueno, obviamente hablamos del espectáculo, ¿no? Para los que nos siguen o para los que están aquí en el campo de juego. Una modificación en Guaraní, Fer. Exactamente, va a ingresar con la número 14 Santiago Duarte, se retira uno de los goleadores del día de hoy con la número 11 Santiago Benítez. Que déjame corregir, Kevin, en Santa Inés siguen igualando 1-1 Gimnasia de Concepción del Uruguay y Crucero del Norte. El gol lo hizo Julián Vera, no el Pinti Álvarez, la corrección ahí por las dudas, ¿no? Ahí ya se ha realizado la modificación en Guaraní, ya ingresó con la 14 entonces Santiago Duarte. Bien, se va a venir Duarte. Yo entiendo que Benítez quizás quien sale es más volante, era más delantero, Duarte por ahí es más volante, por ahí para cargar más la zona donde está afectado. Dio la orden Vázquez, movió Gómez, ya estamos jugando los segundos 45 minutos de la ida de la final del torneo de Apertura Posadeño. Lo está ganando Guaraní 2-0. Vino la pelota larga para Da Rosa, el que rechazaba era Noguera. A ver qué tendrá Huracán para salir a buscar. El que va a hacer el lateral es Mirko Ríos, que ya lo hizo. Otra vez Noguera. Con gran presencia la de Noguera, ¿eh? Marca, bueno, aparte de ser grandote, tiene buena técnica. A Dellano lo buscaron, otra vez Noguera. Tercer lateral consecutivo para Guaraní, para Huracán, perdón. Allá cerca del banderín del córner. Se fue Ríos para hacerlo. Pelota de Rosa, pegó en Denis Benítez por último. Será córner para Huracán. El primero del segundo tiempo, el tercero del partido. Preguntabas qué tendrá Huracán y por lo pronto uno más nomás, ¿no? Veremos que desde lo ¿Cómo lo futbolístico, aprovecha? claro, puede mostrar. Nahuel Ventos para hacerlo. Dio la orden Vázquez. Levantó Ventos el centro. Fueron todos arriba. El que ganaba era Mauro Gómez dando una mano en su propia área. La tiró en el lateral. Huracán da la sensación en 1 minuto 20. Decidido a esperarlo. Ya lo hizo Ríos. De Llano para aguantarlo. Noguera que lo sigue. Da Rosa a pelearla. Acusa un golpe. Dijo que no el juez. Machado. Larga para Mauro Gómez, que la venía bajando. Del Valle a pelearla.
Manuel Báez. Somariva, que rechazaba, la tiró en el lateral. Bueno, Machado se va a tomar unos segundos y sí, Guaraní va a empezar a jugar ese partido también. Claro, el apuro lo tiene Huracán. Y 2 goles en contra en sí. Se la robaba Valle, la dejó para Ventos, que lo puso a correr a Da Rosa, que estaba muy lejos. El que rechaza es Noguera. Lateral para Huracán. Bueno, tuvimos cuántos laterales desde que arrancó el segundo tiempo. Ventos, que lo aguanta. Duto, Benítez. Unos metros para atrás para tener más panorama. Noguera, Machado. Pelea del Valle, se la van a robar. Baez dando una mano. Allá va a ir Duto contra Lucas Márquez. Llegaba bien Lucas Márquez, que cortaba y la tiraba en el lateral. Activo los bancos de suplentes en el comienzo del segundo tiempo, Fer. Exactamente, Duto ya dando algunas indicaciones, especialmente ahí a Machado en la zona de laterales, con las manos en los bolsillos, el técnico Benítez también dando indicaciones en la zona de la delantera. Centro de Machado pasado hoy, la pelota cayó afuera del campo de juego. Allá recién aparecía a pelearla Santiago Duarte, que ingresó hace minutos nada más cuando arrancó el segundo tiempo. Márquez para salir. La manda ya por izquierda. Para el que salga sea Da Rosa. No lo encontraba de Llano. Salía Vallejos. Vergara para De Llano. Robaba Duto. Linda del Patito Báez. Anticipaba Márquez. Vallejos. Santiago Duarte, que se ganó un foul. Dice que sí Vázquez. Arrancó chato el segundo tiempo, Ramón. Sí, y Santiago Duarte más por el sector medio, obviamente más para recuperación, más para sumar gente allí en ese sector importante del trámite del juego y apuesta obviamente a lo que haga Mauro Gómez adelante. Pelota en larga. Da Rosa, que ganaba en altura. Será lateral para Guaraní. Ahora sí, línea de 4 en el fondo Huracán, hay que ir a buscarlo. Duto. Da Rosa, que robaba. Después Da Rosa le erró a la cancha. Bueno, Da Rosa, que no está teniendo un buen partido. Se ligó varios retos ya en la última parte del partido de su compañero cuando Guaraní marcaba la diferencia en los goles. Lucas Márquez arriba. Se resbalaba Báez. El que sale es Del Valle. Del Valle cortó para adentro y bien. A Lucas Márquez lo buscó. Para salir por aquel lado. Bueno, muchachos, nadie la saca. Todos esperaban, nadie quiere tirar el pelotazo, se volvió muy prolijo. Claro, hay una actitud que sería destacable, ¿no? Esa de no reventarla, ¿no? De tratar de ponerla contra el piso y de salir jugando, ¿no? Se ve mucho en el fútbol europeo y está bueno verlo por un rato, por lo menos aquí. Del Valle. Con la pelota, Vergara. Mirko Ríos. Tavares. Lo sigue Duarte. Tavares y la pelota. Pegó en Duarte por último. Será lateral otra vez. Bueno, cuento rápido, 5 minutos habremos tenido y 15 laterales. Por lo menos. Claro, ahora se fueron para el otro lado, pero aquí en el sector de la techada, en el arranque fueron un montón realmente. Complicado la cantidad de laterales que tuvimos de que arrancó el segundo tiempo. Lucas Márquez. Por aquí, Mirko Ríos. Lo va a apretar el Patito Báez. Márquez con el balón. Salió para Vergara. Vergara, que va a meter para De Llano. Llegó bien De Llano. Lo anticipaba y acá Noguera, que le picó 1, 2, 3 veces la pelota y lo complicó. Y sí, cuando Vergara quiso rechazar, empezó a picar la pelota. No le quedó otra, la tiró al lateral. Ya jugó Huracán, que no la quiere desperdiciar. Vergara. Da Rosa. Da Rosa y el balón. Ventos, que la aguanta. Aguantaba bien Ventos. Después Báez para dar una mano. Gómez. Báez. Lucas Márquez y el balón. Somariva. Primero por Vergara. Lo va a sumar allá en la izquierda a Tavares. Duarte, que cortaba. Somariva y el balón. 6 minutos y medio. Lo gana Guaraní 2-0. Tavares. Tavares, que lo va a encarar y le ganó la cuerda. Ya va Tavares. Se va a meter Tavares en un... Se metió en un quilombo porque se cerró solo. Somariva. Cambiaron de punta. Ventos con la cabeza. La aguantó bien para Del Valle. Del Valle cortó para adentro. La aguanta, no le saca nadie Del Valle. Allá Somariva tiró una de karateca.
de que la tiene de ahí, le pegó, era Vergara, que peleaba. Duto. Acá Noguera. Gómez que le bajaba para nadie, porque ahora está solo y solito y solo arriba. Rechaza Mirko Ríos. Machado. Gómez a pelearla. Le peinó bien Gómez la pelota para que vaya Báez. Y allá Somariva, que rechazaba, y Ríos se va a poder quedar. Estaba adelantado Báez. Es lo que está cobrando el juez. Tiro libre para Huracán, que ya lo hizo Lucas Márquez. Del Valle. Da Rosa. La perdió con Machado. Ríos que daba una mano. Bueno, ahora lo veo nervioso Huracán. Si bien la tiene que guardar, se quiere quedar con la pelota. La está manejando, Sí. pero está nervioso, sí. Es impreciso. Guaraní se mueve bien, se cierra bien y se le complica al equipo local en este caso. Da Rosa que intentaba rechazar. Le cayó a Duarte la pelota, que lo va a encarar a Tavares. Por allá Duarte, que no podía. Se perdió en el lateral, que será para Huracán. Minuto 7, casi 8. Somariva y el balón. Para la vuelta no hay nada estipulado todavía. ¿Sábado o domingo? El domingo que viene, domingo 15:30 en este mismo estadio. Iba a mencionar porque justamente lo estábamos charlando con Ramón. Global sigue, o sea que Huracán la semana que viene tiene que hacer, por ahora con este resultado, tendría que hacer 2 goles o más. En el caso de hacer 2 goles, se iría directamente a los penales. Claro. Bien. Domingo entonces 15:30 dijo. Hasta ahí. Lo seguimos con la vuelta entonces también en este estadio. Por decisión de la Liga Posadeña y de ambos clubes. Los dos partidos, los 180 minutos se juegan acá. Ante la falta de estadio oficial todavía para Huracán. Somariva. Zurdazo largo. Noguera que va a rechazar. El que llegaba era Del Valle, que no podía tenerla. Bueno, a esto me refiero, Ramón. Sí, sí, tal cual. Es la imprecisión es clara muestra de nerviosismo, de que el tiempo corre y las cosas no salen. Porque en otro momento, en otro pasaje del partido, demostró buen pie Huracán. Claro, en esa parte, cuando iban 0-0 y estaban 11 contra 11, Huracán se mostraba así, prolijo y con buen manejo de la pelota. Lucas Vera. Vallejos, Benítez. Pelota para Santiago Duarte, que lo va a encarar. Le ganaba bien Tavares. Ya decidido lateral izquierdo ahora. Vera para hacer el lateral, tranquilo, sin nervio. Claro, le conviene estos segundos que corran. Tiene uno menos, que por el momento no se siente ni en el pasaje del partido, ni mucho menos en el resultado, pero tiene uno menos. Porque recuerden que a los 28 lo expulsaron a Juan Pablo Toledo. Del Valle para salir. Da Rosa. Del Valle. Para Dar Rosa. Va a llegar bien Machado, que hizo un buen partido. El interesante lateral que tiene Guaraní Antonio Franco, porque el otro día también jugó un buen partido. Terminó todo acalambrado contra Estudio Galeano, lo recuerdo, pero hizo un muy buen encuentro. Machado. 22 años para él, un promedio de 23 años el plantel de Guaraní, también sumando a la experiencia, por supuesto, y la edad de Mauro Gómez y de Alan Almirono. Corto, ¿eh? Igual, el promedio de edad. Santiago Benítez, Duto y el balón. Para afuera. Le gritaban. Machado. Va a correrle. Le va a ganar bien Lucas Márquez. Con oficio. Del Valle, Da Rosa. Ventos. Del Valle. Por aquí Gonzalo de Llano. No lo acompañaba Ventos, eso es lo que reclamaba. Lucas Vera para salir. Santiago Duarte, que se cobró solo el foul, y sí. Inteligente, vio que venía como una tromba. Se quedó paradito y lo llevaron puesto. Ya lo hicieron. Benítez de cachetada. Ahí cortó Lucas Márquez con lo justo, ¿eh? Era linda de Benítez, que ahí la va a ir a robar. Siempre protagonista Benítez. Duto. Después hay foul de Vergara. Será tiro libre para Guaraní, que maneja las riendas y se juega como quiere la franja, Ramón. Exactamente, ha tomado las riendas del partido, juega con la desesperación de Huracán, que no encuentra su fútbol, no genera sociedades, se perdió el equipo de Rocamora y lo aprovecha Guaraní, además con el resultado a favor de 2-0. Levanta la mano Lucas Vera, que va a ser el encargado de meter el tiro libre. Allá levantó para que vaya Mauro Gómez.
Márquez que le peleaba. La pelota le pegó en la espalda a este último. Será tiro libre. Espera, será córner, perdón. Para Guaraní. Será el cuarto en toda la tarde. Jugó rápido Báez. Machado. Machado y el balón se complicó, ¿eh? Y allá le pegó a Del Valle antes que la pelota se vaya. Y va a salir Del Valle. Da Rosa. Del Valle. La va a perder contra Machado, que se reivindicó. Está Machado dentro del área. Después Omariba le tiró un camión encima. Será saque de arco para Ríos. Bache importante el del partido. Sí, exactamente. Además, digo esto que hablábamos recién, ¿no? De no rifarla, pero a veces se confían mucho los defensores de Huracán jugándola allí cerca de su arco. Sacaba Noguera, De Llano que peleaba. Ahora De Llano se apoyó fuertemente con el brazo y lo van a echar. Porque está amonestado De Llano. Sí, se va. Expulsión en Huracán. Era algo que después búsquelo usted. Pero en algún momento del primer tiempo yo le había dicho. Ingresan los médicos, ¿eh? Y claro, porque sintió el contacto Vallejos, que fue todo el partido el que charló con De Llano. Daba la sensación en un momento que De Llano lo estaba metiendo en un partido que lo favorecía a él. De hecho, cuando la amonestaron fue seguido a la expulsión de Toledo. Y yo les dije que en algún braceo o algo de eso iba a estar riguroso Vázquez, y era lógico. Allá fue De Llano, hizo la misma amonestación que el primer tiempo. Exactamente. Y qué pérdida, ¿no? Para lo que es en lo que resta del partido, ¿no? La llave, te digo la llave. Exactamente. Es un jugador de experiencia, con recursos en la parte ofensiva, que pierde Huracán ahora. Ni lo miró Claudio Benítez al delantero de Huracán, que se agitó el escudo del globito frente a la platea de la franja. Innecesario lo de Llano. Porque es un buen jugador, y es una pieza clave y fundamental para Huracán. Imagínate ahora. Del Valle a pelearla, Machado. Robaba Lucas Márquez. Del Valle que le dijo, andá, le dijo Lucas. Le pusieron para Da Rosa, allá va Da Rosa, se frenó, está en el vértice del área, lo encaró bien Da Rosa, va a tirar el centro Da Rosa y pasó todo el área. No llegaba nadie, claro, no está el 9, no está De Llano, que se fue expulsado recién. Ahora, para ponerle pimienta al partido, los equipos necesitan hacer expulsarse uno. Fíjate la jugada que armó Huracán, hacía rato que no armaba algo así. Vos decías, le va a costar más a Huracán. Digo, le pasó a Guaraní, ¿no? Quedó con uno menos y mejoró notablemente. A ver qué pasa con Huracán en esa circunstancia similar. Allá Tavares y el centro. Ventos para peinarla. Del Valle, que dentro de todo está haciendo un buen partido. Lucas Márquez la peleaba. Da Rosa. Benítez. Lucas Márquez que va a jugar para atrás para Ríos. Ríos que va a tener que limpiar. ¡Ay! Finita, pero pasó bien. Salió bien Ríos. Le terminó saliendo espectacular. Pero habrá terminado con algún sustito. Machado la bajaba para Denis Benítez. Lucas Vera. La va a mover Guaraní ahora, y sí. Para que pase el tiempo. Van 15. Duarte. Vera. Duarte. Gómez. Duto. Anillo del círculo central para Guaraní. Báez. Noguera. Vallejos. Sale Guaraní al ritmo del toque. Denis Benítez y la levantó bien y está Lucas Vera en el vértice del área y Ríos leyó bien la jugada del arquero. Del Valle. Se la robó Denis Benítez otra vez. Le quedó a Emanuel el Patito Báez. ¿Quién la tiene? Le dejó para Machado. Machado va a tirar el centro de ahí. La tiró muy corta. Le salió rasante. Lucas Márquez la perdió contra Denis Benítez. Y después Lucas Márquez fue al suelo peligrosamente. Da Rosa la peleaba. Ganó nomás. Ventos que no va a poder contra la velocidad de Duto. Machado. Da Rosa la pelea. Machado. Abre hacia el otro lado para Santiago Duarte. Quiere intentar salir del pozo. De lo mejor, Kevin, del partido, Denis Benítez, ¿no? El recorrido que tiene en lo que fue del primer tiempo y ahora en esta segunda parte. Allá Duarte que no va a dejar que se vaya la pelota. De que lo pelea es Tavares. Están encerrados y Duarte tiró un taco. De que no entendió la jugada fue Benítez justamente, pero venía corriendo desde muy atrás. Después Del Valle le regaló un córner. Minuto 17. Será el cuarto. El quinto para Guaraní.
desde la derecha. Ya hace un ratito están calentando todos los suplentes de ambos equipos y ojeando el técnico Benítez alguno que otro. En cualquier momento se viene un cambio en el globito. Increíble cómo se le complicó el partido a Huracán, ¿eh? Ahora el gesto de Somariva para con su compañero. Después enseguida lo aplaudió obviamente para que levante un poco el ánimo. Será córner, levantó Báez la mano, tiró el centro pasado para que venga y Ríos, que leyó muy bien. Pelota para Ventos, a ver si de contra Huracán. Va a pasar mitad de cancha Ventos, allá va Alex la picada. Lo va a encarar Ventos. Se frena, está solísimo Ventos. Veras apoyaba atrás, Ventos y el balón. Vuelve a arrancar con Somariva y sí tuvo que volver atrás porque estaba solo. Levanta la pelota Tavares. Machado que ganaba. Gómez, Duto, Gómez. Gómez, qué bien Mauro. Y si abre por este lado, te quiero ver porque Machado se va, ¿eh? Y se va Machado y se va, ¿eh? Y se va Machado y se va y le pegó y la pelota se perdió por arriba. No definió bien Machado, pero... Y mira cómo lo mira Mauro y sí, devolvémela, hermanito, sí. Y Báez también creo que le dice algo de eso a Machado. Machado se tuvo fe. La jugada Claro. de Gómez. Sí, pero Gómez la peleó acá y fue a buscarla allá y estaba allá ya. Por eso esa mirada, ¿no? Con su compañero. Será tiro libre para Huracán. O sea que le pegó en la mano de pasada la pelota al jugador de Guaraní. Pensé que no lo habían advertido. En línea le colaboró a Vázquez, que dijo que sí. Será tiro libre para Huracán. Minuto 18, casi 19. Somariva se cruzó toda la cancha y le va a dar él. Le sacó la pelota directamente a Ventos. Que ahora se hace el sonso, no lo quiere ni mirar, pero porque el que le quería entrar era él. 2 en la barrera pidió Cantero. Ahora lo dejó Ventos, ¿eh? Somariva será el encargado de levantar. Dio la orden Vázquez. Vino el tiro libre de Somariva. Mauro Gómez que rechazaba y Vázquez que reponía también. Devuelve del Valle. Le salió más alta que larga. Y Denis Benítez se va a quedar con la pelota. Lucas Márquez que daba una mano. Salía bien, tiró un sombrerito y limpió. Por allá Vergara. Correa. Pelota para que vaya Tavares a pelear. La tiró el centro. La pelota pegó en Lucas Vira. Será córner para el Globo de Rocamora. Minuto 19. Quiere descontar. Ahora, un descuento de Huracán prendería otra vez esto. Claro, exactamente. Le sacaría un poco esta modorra que tiene a esta altura en casi 20 minutos esta segunda etapa. Dio la orden el juez, vino el centro de Vergara, fueron todos arriba, ganaba Ventos y allá casi llegaba Tavares. Rechazaba bien Noguera. Después, cuando se armaba la contra, le cobraron un foul a Báez. El que está caído es del Valle. Se vienen 3 cambios en Huracán. 3, sí. No era el presente el que quería Benítez, sí. Lo vamos a apreciar ahora. Va a levantar seguramente después del... Ahora Benítez habla con uno. Después del tiro libre será... Levanta las 2 manos Vergara mismo. 20 minutos. Dio la orden Vázquez. Va a levantar el tiro libre. Allá vino el centro pasado para Lucas Márquez. Le ganaba bien. Reclamaban un agarrón ahí en el área. ¿Usted vio algo, Ramón? Vi que 2 cayeron como en una jugada de rugby, pero ahí estaba Vázquez cerca. Siga, siga, dijo el árbitro. Bien. Se van a venir las modificaciones. 2 modificaciones finalmente en el globito. Ingresa con la número 14 Leandro Ríos y con la número 15 Axel Segovia. Ya se están realizando ahora sí las modificaciones. Se retira con la número 7 Mirko Ríos y con la número 4 lo que le dio de nafta a Omar Correa. Bien. El 14 Segovia, el 15 dijo... El 15 Segovia, el 14 Ríos. Ríos. Bueno. Se fueron el 4, el 7, a la cancha el 14 y el 15. 2 modificaciones en Huracán. Machado, que lo va a encarar. Pasaron los 2 de largo, los 2 que recién entraron. Machado y la pelota. La peleaba Ríos. Machado, el que lo atendió era Segovia. Y sí, lo levantaron a Machado. Los 2 que recién entraron. Ni uno pudo hacer pie. Está jugando un partidazo lateral izquierdo de
de Guaraní, ¿eh? Claro, y la retuvo allí y después el empeñón que Vázquez entendió fue infracción. Claro, me parece que era clara la infracción. Allí está, todavía ha caído el jugador de Guaraní en Frank. Será tiro libre para Guaraní, que lo gana 2-0. Al ritmo de la gente de Guaraní se juega ahora. Vázquez que cuenta la distancia de la barrera. Minuto 22 y medio. Loco y medio. Báez para levantar. Anda por ahí también Santiago Duarte. Dio la orden Vázquez. Será el Patito Báez el encargado de levantar porque levantó la mano. Hay una orden. Va a venir el tiro libre para Guaraní. Lo hizo Báez. Se cerró la pelota y allá Ríos se quedaba con el balón ante la pirueta que venía llegando. Sale la contra. Denis Benítez que leyó bien. Limpió para Vera. No podía dar Rosa. Duto. Vera. Denis Benítez. Que la apuntó. Se sacó el jugador de Huracán. Y la pelota cayó allá en el Parque Paraguayo, Ramón. Claro, intentaba hacer rebotar en el jugador de Huracán que esquivó y la pelota salió de los límites de la cancha. Minuto 23 y medio. Tavares para el lateral. Ya jugó con Del Valle. Tavares. Somariva. Para Lucas Márquez. Márquez para salir. Ríos. Segovia. Ganaba Machado otra vez. Báez y el balón. Pasó de largo pie a pie. Excelente de Báez. Se la van a robar a Duto. Se metió en un quilombo Duto. Pelota para Ventos. Denis Benítez como los bomberos para volver y dar una mano. El rodeo y limpió. Perfecto. Es para el partido de Benítez. Es para que mañana mismo Duto y el Uchans le pidan a Roberto Morales la transmisión de nosotros y le muestra la escuelita de cómo tiene que jugar un 5. Mírete, hablando de imagen. Con la pelota de Rosa. La dejó para Tavares. Limpió. Muy bien para Del Valle que le va a pegar y le pegó de ahí. La pelota se perdió afuera. Saldrá desde el arco Guaraní Antonio Franco. No responde Huracán, ¿no? No encuentra el camino. Se perdió totalmente. Fueron 2 golpes durísimos los goles en la primera etapa. Y Guaraní, que sabe de estas cuestiones también, maneja la pelota, buen recorrido y le hace más complicado aún al Globito que pierde encima 2-0. Sale Noguera y el balón. La mandó en larga. Ganaba bien Ríos. No llegaba Segovia. Será lateral para Guaraní. Lo hará Machado. Minuto 25. Duto y el balón. Limpió para Santiago Duarte. El que lo pasó es Vera. Duarte le va a pegar de ahí. Se tuvo fe Duarte. Le pegó mal. Saque de arco que hará Ríos. Los bancos, Fer, ¿cómo lo viven? Por ahora tranquilo, charlita entre Duto y el Uchán, manos en los bolsillos para ambos. Lo propio para Benítez, que está viendo el partido con cara de pocos amigos. De vez en cuando charlando con algún colaborador que está con los suplentes. No ha aparecido en escena, digo, en esto del juego de los técnicos. Vos lo nombrás, Duto Luchán juntos permanentemente. Cristian Ríos, en este caso, está sentado en el banco, ¿no? Y Benítez parado, observa, lo hizo casi todo el partido así, ¿no? Exactamente. Del Valle para Vergara, que filtraba la pelota y salía bien Noguera. Mauro Gómez. Pelota para Denis Benítez, que lo va a encarar y van a quedar 2 contra 2 y la hizo excelente Benítez y después lo habilitó. Ay, qué finita la de Báez, ¿eh? Qué finita la de Báez ahora la jugada que estaba haciendo Benítez. Sí, notable. Creó el espacio y después el pase para Báez. Allí estuvo el árbitro, el juez de línea de aquel sector, Kevin Flores, para marcar la posición adelantada. Recién casi se resbalaba, casi se resbalaba, pero con algo de suerte igual Noguera pudo resolver. Lucas Márquez para salir. Somariva. Márquez. Ríos y el balón. Segovia. Vos sabés que no entraron bien ni Ríos ni Segovia. Minuto 27. Da la sensación de que Guaraní se guardó y lo va a esperar, pero
cuando la apura un poquito, Sí, esto puede terminar sí. en un Y desastre. ya lo ha demostrado en algunas de estas jugadas que relataba recién. Encuentra algunos espacios y aprovecha la desesperación, el desoriento que tiene Huracán. Hablando de Soriano, fíjate lo que hizo Ventos, que quiso filtrar la pelota, era un lindo ataque, no lo encontró nunca Da Rosa. Del Valle. Duto en el suelo, Del Valle. Ventos, y sí, le va a cobrar porque Duto estaba en el suelo. Le van a cobrar. Y será tiro libre para un Huracán que necesita reaccionar. Minuto 27. Levanta la mano Vázquez pidiéndole distancia. Somariva otra vez para el tiro libre. Fue todo Huracán a ver si puede descontar. Dio la orden el juez. Vino el centro de Somariva que se cerró y Cantero que estaba muy pero muy seguro salió y se quedó con el balón. Pero nada de eso. Porque la contra sale para Duarte. Se viene Guaraní. Duarte. Báez, filtró bien para adentro Báez y de ahí le pegó Ríos con una distancia y después se volvió a quedar con algo de suerte con la pelota. Ahora Báez, todos esperaban la devolución, cortó para adentro. Una pincelada de zurda, casi estuvo el tercero, Ramón. Un regalito que da Emma Báez de su talento, ¿no? La pisó allí en una baldosa y después el remate. Buena reacción del arquero. Lo va a encarar a Denis Benítez, saca a Denis Benítez. Gómez que repone. Somariva para quedarse. Con el balón, el último hombre. Levanta Somariva. Para Segovia. Machado la va a dejar correr y sí. Ante la poca insistencia del jugador de Huracán. Saldrá desde el arco Noguera en 29, casi 30. Lo gana Guaraní, Ramón. Claro, lo que vale la experiencia de Mauro Gómez, ¿no? Cabeceó mucho más en su propia área que en el área de Huracán. Pero es el aporte que hace el experimentado número 9 de Guaraní en las circunstancias que le propone el partido. Se realiza la modificación en Huracán, se retira con la número 11 Román Ventos, ingresa con la número 18 Roque Galeano, que Roque Galeano tiene ya su historia contra Guaraní Antonio Franco. El 25 de julio de 2018 le convirtió un gol en la victoria de Huracán, la última victoria del conjunto del Globito frente a Guaraní en el año 2018. Se fue Ventos, ¿no? Exactamente. Saca Ríos. Denis Benítez. La peleaba Segovia. Benítez. Lucas Vera. Corre con alguna dificultad Vera, ¿puede ser? De aquel lado. Después mírelo usted, Fer. Somariva. Vera. Denis Benítez. Duto, que limpiaba bien para Duarte. Vallejos. Para Cantero, que va a salir desde el fondo para Guaraní, que intenta moverla de lado a lado y que pasa el tiempo. La revolea Vallejos, el que corrompió. Somariva, para Galeano. Ganaba bien Vallejos. Bueno, da la sensación de que ya está el primer chico. Es esa la definición exacta, me parece. Sí, no. Por las actitudes de los jugadores en cancha, ¿no? Porque están como dormidos, como que si fueran los que están ganando, ¿no? Y Guaraní obviamente se mueve con mucha tranquilidad. Pelota de Duarte. Vera. Duarte y el balón. Tuto. 31. Denis Benítez. Benítez que se frena. Hizo el rodeo y pasó y lo tuvieron que tocar de atrás. Y será tiro libre para Guaraní, que ya lo hizo. Duarte y el balón. Duto. Duto que la filtraba. Lucas Márquez que la bajaba. Del Valle. La dejaron correr. Vergara no podía. Del Valle. Tavares. Ante la marca de Duarte. Tavares. No podía sacarse encima Tavares. Pegó por último en él la pelota. Será lateral para Guaraní. En Santa Inés, Fer, ¿alguna novedad? Cuando pueda. Sale Noguera con la pelota en 32 y medio. 40 minutos del segundo tiempo, sigue todo igual, 1-1. Lucas Vega. ¿Le sirve este resultado a Crucero o no?
Le sirve en teoría, pero tendría que ver los resultados de los demás competidores. Hablamos de Benur y Defensores de Villa Ramallo. A pelear la Segovia. Para Galeano. Da Rosa. Vergara fueron todos arriba. Lucas Márquez con la rodilla que no podía. Después Gómez que rechazaba y le cobraron el falta, sí. Había falta. ¿Sabes que Lucas Márquez se preparaba para pegarle el frentazo y la pelota le cayó de más? Claro, exactamente. No le quedó cómoda y después llegó la infracción contra Mauro Gómez, que también estaba ahí en el sector defensivo. Lucas Vera para salir. Denis Benítez. Por aquí, Santiago Duarte. Noguera. Machado. Lo marca Ríos. Machado. Cortó para adentro. Cambio en Guaraní. Se durmió Báez. Sale Ríos. Márquez y la pelota larga para Galeano. Da Rosa. Segovia para hacer el lateral. Machado. ¿Qué lo hará? 34 y medio. Lo gana Guaraní 2-0. Quedó largo y lejos allá. En el primer tiempo los 2 goles. Lucas Márquez que rechazaba. Pegó en Báez. Que la peleó. Le quedó a Gómez. Para Báez. Importante el tándem ese, Báez, Gómez. Sí, totalmente. Linda delantera armó Guaraní. Siempre cercas allí, interactuando y tratando de aprovechar los espacios que aparecen por ahí en la defensa de Huracán. ¿Quién mata? Viene con la 17 Matías Maqueda, el paraguayo. Da Rosa. Se anima la personal, se viene Da Rosa, pasó. Da Rosa, pasó 1, pasó 2, Galeano que la aguantaba, vale. Volvieron para atrás, será falta. Y tiro libre para Huracán, en 35. Tiene el cambio, Antes sí. Parece que va a ser por otro jugador. En la modificación y además se viene otra mano. Se vienen 2 modificaciones en Guaraní. No va a llegar el cable. Van a aprovechar una sola ventana, me parece. Exactamente. Bien. Ahora le dice Vázquez. Y Ronnie Ruiz le dijo que no todavía. Bueno, da la orden. Vergara para levantar. Vergara le pegó de ahí. La pelota cayó pesada y de golpe. Noguera lo tenía controlado. Se perdió en el fondo. Ahora sí las modificaciones, Fer. También se va a venir una modificación en Huracán. Se viene con la 17 en el globito Santiago Piñeiro da Silva. En la franja se vienen con la 16 Agustín Villalba y con la 17 Matías Maqueda. Vamos a ver ahora, se realiza la modificación. Se va a retirar el 10 en Huracán. Se va entonces Mauricio Vergara. Con la camiseta número 10 ingresa con la 17 Santiago Piñeiro da Silva. Y a ver ahora si se realiza la modificación de Guaraní. Uno es Duto. Exactamente, se retira con la número 8 Manu Duto y con la número 10 Emanuel El Patito Báez. Reitero, bajo los aplausos de la platea, número 16 Agustín Villalba, número 17 Matías Maqueda. Bien. Villalba había arrancado contra Estudio Galeano. Después fue la modificación por el Patito Báez, que en esos minutos, aparte del gol, se ganó la titularidad hoy. Ramón. Claro, exactamente. Por lo que mostró Guaraní ante Estudio Galeano en la segunda etapa, ¿no? Con Almirón, con Báez, que le aportaron experiencia y mucho más peso ofensivo. Pelota del Valle. Ríos, Segovia, del Valle. La peleaba Galeano. Del Valle la metió allá para Piñeiro da Silva. Está dentro del área. Y vos sabés que se engancharon. Y dice que no el juez. Y saldrá. Todo el banco de Huracán lo pide. Sabés que se enganchó con Noguera. Da la sensación de que se venía cayendo antes igual. Sale Guaraní. Denis Benítez. Lo sigue del Valle. La filtró para Agustín Villalba, que está fresco. Llegaba primero Somariva. Igual se reponía y llegaba Villalba. Allá contra la línea. Villalba. Lucas Vera. Pelota para Duarte, que no va a llegar. Noguera que sí.
Segovia, Piñeiro da Silva. No la atinó el compañero. Giraba Santiago Duarte, lo hizo bien. Será falta, tiro libre y amonestado. El número 15. Axel Segovia, en Huracán. ¿Segovia fue? Bien. Amarilla para el 15 entonces. Minuto 38 y medio. Maqueda y el balón. La metieron para Denis Benítez, que va a entrar al área rápido. Ay, ya cerró con lo justo Tavares. Porque se venía Denis Benítez, que ahora juega un poquito más adelantado. Pero a donde juega bien, ¿eh? Sí, totalmente. Está ahí, casi metido en el área a esta altura del partido. Machado, el que lo sigue es Ríos. Pegó por último en este. Será córner para Guaraní. El que lo va a hacer es Maqueda. Dio la orden Vázquez. Levanta la mano Maqueda. 39 y medio. Vino el centro de Maqueda. Somaribas, agacharon todos. Y Agustín Villalba no se esperaba que la pelota pase. Somaribas agachó, ¿eh? Raro. Claro, le molestó el solo, le entró algo en el ojo. Ese es el gesto que está haciendo, pero casi le deja la pelota al jugador de Guaraní. Larga para que vaya ya Agustín Villalba. Antes que se vaya, fue al suelo. Sale Huracán desde el fondo. Todos esperábamos que reaccione en el segundo tiempo, Ramón, ¿eh? No hubo caso, no se dio. Adormecido Huracán después de los goles que sufrió en la primera etapa. Fueron golpes realmente duros que lo desacomodó por completo y hasta ahora, ya en 39-40 de la segunda etapa, sigue sin reaccionar. Del Valle, ahora un gol de Huracán igual abre una brecha importante, porque quedarían a uno. Claro. 90 minutos por jugar. Claro, exactamente. Somariba para salir. Pegó en Lucas Márquez. Está viva. Ríos. No se entendió mucho lo que hicieron, ¿no? Pero bueno. Ríos después le erró la cancha. Ríos que se sumó a ese concierto. Claro. De los... Si faltaba algo era también el arquero saliendo mal en esta circunstancia. Lucas Márquez y el balón. La dejaron para Segovia. Del Valle. Del Valle le va a meter allá para Da Rosa, que la peleaba. No podía. Duarte, Villalba, que va a correr para adelante. Allá Valdevira, solo Corrientes. Tiró la personal. No va a poder ante la marca de Tavares, que ya limpió para Del Valle. Del Valle para Lucas Márquez, que cruzó mitad de cancha. Márquez para Roque Galeano, que no podía. Machado, Denis Benítez. Mauro Gómez. Gómez y ojo que va a abrir por este. Maqueda estaba adelantado, dice el juez. ¿Sabes que sí? Sí, en este caso sí. Y Kevin Flores rápidamente marcó esa infracción desde aquel sector. Sale Huracán desde el fondo. 41. Es la primera final. La ida de esta apertura posadeño, que está más vibrante que nunca. Cerca de su definición. Vino el centro y Noguera, que rechazaba. Del Valle, Somariba. Domingo que viene por la pantalla de Deportes Misiones la vuelta. Allá va Piñeiro da Silva, que va a entrar al área. Pegó por último en Vallejo. Será córner a los 41, casi 42. Para Huracán. Da Rosa será el encargado de levantar. Va toda la artillería pesada por ese gol que lo vuelve a meter en la serie. Vino el centro pasado, Mauro Gómez. Que daba una mano, ganó todos los centros Mauro Gómez. Galeano, que le intentaba devolver, se quedaron cortos. Le quedó a Ríos. Ríos le pegó de ahí. Fuerte y feo. Saldrá Cantero desde el fondo. 42-20. Se cayó Denis Benítez. Una expresión, ese remate recién del jugador de Huracán, casi sin dirección, casi sin ánimos, casi sin fuerzas. Una expresión genuina de lo que es Huracán en esta parte del partido. Se va a venir el último cambio. Guaraní. Es 8 minutos, pero tiende a ser el último. Va a ingresar con la número 13, Lucas Florentine. Se va a retirar nomás el número 5, extasiado. Denis Benítez bajo los aplausos
de la platea y también los gritos que viene de la hinchada de la plata. Se realiza entonces la verificación, reitero, la número 13, Lucas Florentino. Para mí la figura del partido. Sí. Sí. Excelente partido de Denis Benítez. El abrazo que le da a Luchán, Juanse. Ojo que asistencia y gol de Lucas Vera. Sí, cierto. Si queremos armar un podio, ahora Denis Benítez no puede faltar. Un rulemán en la cancha. Sobre todo después de la expulsión de Toledo. Estaba jugando un buen partido, pero que al irse expulsado lo forzó al 5. Allá Agustín Villalba y la pelota. Lo sigue Da Rosa. 44 minutos casi. Villalba. Ganaba Tavares. Se la va a aguantar antes que se vaya. Pegó en Villalba. Será saque de arco para Huracán, que lo va a hacer Ríos. Se terminó en Santa Inés. Igualaron Crucero del Norte y Gimnasia de Concepción del Uruguay 1-1. Lucas Márquez y la pelota. Somariva. Mañana, Mitre, ¿usted va a Pocolón? Así mismo con Roberto Morales y Jorge Gerber. Bien. Una nueva fecha de la reválida. Siempre por la pantalla de Deportes Misiones. No se olviden de suscribirse para no perderse nada de lo que tenga que ver con el deporte misionero. Pelota larga para Marquinda, que estaba otra vez adelantado. 44 y medio. Segovia. Lo sigue Maqueda. Segovia en larga. No hubo falta, dice el juez. Será lateral. A partir de este momento, 6 minutos más. 6 más. Mucho. Me parece Mariva. Con la zurda va a intentar meterla al área. La dejó para Lucas Márquez. Adelantado los dos centrales. Levantó Lucas Márquez para Piñeiro da Silva. Está en el área Piñeiro da Silva. Y después enganchaban. ¿Con quién? Me parece que con Machado. No, con Todo de Noguera. banco de suplente. Con Noguera, que después quedó acalambrado. Villalba. Se viene la contra. Centro de Villalba que no fue. Se frenó. Hizo el rodeo. Aguantó el de Virasoro. Duarte. Se la robaba por aquel lado de Rosa. Otra vez Villalba. Que la va a tener. Le dejó una sensación rara, ¿no? Esa jugada, ¿no? Pilita. Y Vázquez estaba lejos. Desde lejos hizo la seña, sigan, chicos. Noguera. Para Maqueda, que está adelantado. Maqueda habrá tocado. 3 pelotas y 4 no salen. Sí, más o menos, ¿no? Lucas Márquez. Segovia. Del Valle. Se viene Huracán. Con más pasión y ganas que fútbol. Galeano. Segovia. La peleaba. Revoleaba Noguera, que queda caído. Que había acusado algo antes. Bueno, le cobraron el foul a Noguera. A Noguera, sí. Da la sensación que pensé que le habían hecho falta a él. Sí, a Noguera. Expeditivamente fue a rechazar. Impactó en la humanidad del jugador de Huracán. Y el árbitro pitó y hay alguna advertencia allí para alguno del banco, me parece, de... Ahí abajo. Sí. A ver, Fer. Lo van a amonestar. Bueno, Gobernador de Benito. y algo le dijo al 47 y medio. Somariva para meterle tiro libre. A ver qué pasa con esta. Levantó Somariva, fueron todos arriba y ella Noguera que ganaba. Después Mauro Gómez se conectaron entre los dos. Le volvió a quedar a Somariva, que ahí le pegó en Mauro Gómez otra vez y se fue al córner. Será el sexto en la tarde para Huracán. A ver cómo termina esto. Terminaron siendo los dos centrales el empuje de Huracán, ¿eh? Claro. De Somariva y Lucas Márquez. Sí, sí, yendo y ordenando y tratando de acomodar al equipo. Centro de Somariva, fueron todos arriba y Galeano que no podía, el que rechazaba era Florentín. Somariva que va a llegar, la peleaba contra Maqueda, pegó por último en este. Y será lateral para Huracán. Le digo porque veo que Lucas Márquez pide la pelota y con la mano le empuja al equipo. Y Somariva lo mismo. Exactamente. Aquí Lucas Márquez justamente, que la va a perder Maqueda. Gómez.
4 contra 12, ojo con esto que puede empezar a terminar redondito ahora, Villalba la va a encarar y allá Lucas Márquez se reponía, le quedó otra vez a Villalba, que de ahí le va a pegar, le pegó Villalba a Ríos, porque la pelota llegó mansa. 48 y medio. Segovia. Noguera que rechazaba. Pelota de Duarte. Lucas Vera. Santiago Villalba. Vera. Florentín. Jugó para atrás para su arquero Cantero, que la revolea. Le roba la cancha. 49. No le encontró nunca la vuelta después de la expulsión del partido de Hernán. Nunca. Y ahí está, ¿no? Quizás ya pensando en el próximo partido. Pelota a Roque Galeano, lo buscaron. Allá Roque que la va a aguantar. La peleaba, no llegaba Roque. Pero las cartas quedaron expuestas, ¿no? Que puede cambiar mucho en el segundo partido. Pero bueno, es fútbol y obviamente eso es lo lindo que tiene, ¿no? Da la sensación de que es todo lo que tenía Huracán, ¿eh? Había entrado jugando bien, pero encima con una baja como la de Villano. Duarte que corta la cancha. Piñero así lo que daba la mano. Somariva, Lucas Márquez. Y sale Huracán. Larga a ninguna parte. Y había perdido a Pavón también en la previa de este partido por lesión. Florentín, que entró como rueda auxilio. Se la robaba del Valle. Revolea Vallejos. Para Mauro Gómez, que va a llegar. El interminable Gómez, que se fue, la peleó contra Ríos y ganó un córner en 50 minutos del segundo tiempo. La gente se rompe las manos con Mauro Gómez. Pero claro, ¿cuánto van? 50. Y allá fue a correr una pelota que iba perdiéndose por el costado. Más queda, que ya la hizo y jugó para el medio. Machado. Lo va a encarar Machado. A Segovia. La tiene Machado. Hizo una linda, tiró el centro. Después no fue de la mejor manera. Cayó atrás del arco de Ríos, que va a salir. Machado, otro de muy buen trabajo, ¿no? Saldrá Ríos. Tiempo cumplidísimo. Lo miró Vázquez. Se va a terminar en Villa Sarita. Lucas Márquez, que revolea el balón. Se lleva el silbato a la boca Juan Vázquez. Se ha terminado el encuentro entre Guaraní Antonio Franco y Huracán. El primer chico se le llevó la franja. 2-0 a los 33 del primer tiempo. Lucas Vira a los 39. Quien ponía la cifra definitiva era Santiago Benítez. Domingo próximo, 3:30 de la tarde, será la vuelta para saber quién es el campeón del torneo Apertura Posadeño. Por ahora Guaraní mostró las credenciales, sacó diferencia, sacó ventaja, fue el mejor en los 90 y algo más de juego que tuvo este partido. Huracán irá a trabajar seguramente para reencontrarse con lo que proponía presentar en esta final. Guaraní se lleva al primer chico. Esperamos una semana para ver consagrar al campeón del torneo Apertura 2025, Kevin, de la Liga Posadeña. Así es, se ha ido un interesante partido. ¿Cuánto tuvimos? 28 minutos espectaculares. Sí. Fueron los primeros. Después la expulsión de Toledo. Cuando Huracán se había mostrado justamente como un equipo sólido, con buen recorrido, después cambió totalmente su historia, quedó con uno más y allí se complicó. Y después llegaron los goles de Guaraní, que fueron goles de nocaut realmente, que liquidaron al equipo de Huracán. Buena la charla, ¿no? Ahí en el final son las imágenes que están buenas, ¿no? Duto y Eluchán con Cristian Río charlando sobre los devenires del partido seguramente. Duto y Eluchán, jugadores de Huracán que se van retirando. Agradecieron al público que se ha acercado a acompañar. Ahora la gente de Guaraní en una plena fiesta. Hablamos del plantel porque sabe que hicieron un muy buen encuentro en el campo de juego Fernando Mongeló con Mauro Gómez. Le damos la palabra, Fer, adelante.
Bien, nos encontramos con Mauro Gómez. Mauro, una final que empezó complicada, pero me parece que a partir de la expulsión como que se empezó a dar otra cosa de lo deportivo en la cancha. Obviamente son todas finales, se pueden acomodarte, hay pequeños detalles donde uno del otro lo puede resolver, pero bueno, siempre lo podemos resolver nosotros. A estos detalles vos tenés muchísima experiencia, ya sabés lo que ganar las finales. ¿A qué detalles te referís con esto? En este partido en particular jugaste un poquito más alejado del área, pero una función atípica, pero la resolviste bastante bien. Sí, el técnico tenía una gran confianza de que fue suerte, así, pero por suerte lo puedo terminar el partido con 90 minutos completo, con aire, así que nada, gracias a los profes también que me tienen bien en la parte física. Bueno, la última, falta una semana para el domingo la próxima, ¿no? Pero todavía no está nada resuelto. No está nada resuelto todavía. Porque bueno, te digo, son finales, son partidos aparte, pero bueno, por suerte lo pudimos hacer 2 goles que nos dejan por lo menos un poquito tranquilos para definir el próximo fin de semana acá en nuestra casa. Pasada la palabra del goleador y figura de Guaraní. Bien, Fernando, gracias a vos y a Mauro Gómez ahí por quedarse a dialogar con nosotros un rato. Interesante lo que decía Mauro Gómez, Ramón, en cuanto a lo físico, que es cierto, se lo ve bien, a Guaraní se lo ve bien entero. El otro día con Estudio Galeano sufrió mucho el físico y a Guaraní le sobró de ahí. Hoy dio la sensación de que con uno menos, cuando tuvo que sacar pecho desde ese ámbito, lo hizo. ¿Cuánto juega eso, no? Sí. Marcaste lo de Estudio Galeano el otro día. En el segundo tiempo, allí, con los cambios que llegaron desde el banco de suplentes, justamente, Guaraní marcó la diferencia final. Y acá también, Huracán lo sintió también, y ahí va Guaraní, ¿no? Con la ilusión grande de 2 goles de diferencia para buscar la revancha y quedarse con este título. Así es, título que se definirá dentro de una semana, el domingo que viene, a las 3:30 aquí, por la pantalla de Deporte Misiones en este mismo estadio. Hoy, Guaraní ha sacado la diferencia para irse a dormir por lo menos tranquilos 7 días. Y después venir a lo que va a ser una batalla, porque Huracán sabe que le queda una bala. Exactamente, una bala. Y bueno, ahí va Guaraní, ¿no? Con las propuestas que tiene, porque mañana juega por el provincial. Obviamente habrá variantes, algunos que no tuvieron muchos minutos en este partido, jugarán seguramente mañana. Más protagonistas, Kevin. Sí, la verdad que sí. Cuando pensamos que por ahí con el hombre menos de ellos íbamos a sacar la diferencia, bueno, llegaron 2 jugadas de ellos que pudieron concretar, ¿no? Fueron muy eficaces, creo que tampoco llegaron mucho, pero bueno, lo que llegaron concretaron. ¿Qué detalles hay en estos partidos, en las finales? ¿El físico, jugadas aisladas? Y es un poco de todo, la verdad que creo que no hubo mucha diferencia ni en lo físico ni tampoco en lo futbolístico, en ninguno de los dos. Los dos demostramos lo que podemos jugar al fútbol y más en una cancha tan linda como esta. Pero bueno, ellos fueron eficaces, nosotros también tuvimos las nuestras, no pudimos concretar. Y bueno, esto se gana con goles. La próxima faltan 7 días, hay que prepararlo por supuesto, pero ¿qué crees que hace falta mejorar para la semana que viene en la vuelta a la final? Y por ahí hay que ser más eficaces nomás, por ahí nosotros tenemos un plantel muy joven, creo que muchos chicos la primer final, primer tiempo por ahí se notó, nos costó el ambiente, el preparativo, por ahí la cabeza jugó un poco en contra el primer tiempo, pero yo creo que para la vuelta con los chicos que también que se reincorporan, porque nosotros perdimos 2 titulares, creo que yo muy importante, que creo yo que se reincorpora la semana que viene y ahí creo que vamos a dar más batalla de la que vimos hoy, ¿no? Bueno, la verdad, sin faltar por supuesto el respeto, no hay muchas personas estaba Huracán en las finales, pero un trabajo silencioso de Huracán ha hecho que hoy pongan el nombre en el mapa. Imagino que eso también da un poco de orgullo, pero por supuesto, bueno, queda un partido y a jugarlo con todo. Sí, nosotros sabíamos que por ahí veníamos acá, creo yo que Guaraní tenía la presión porque se habló mucho de ellos, no habían perdido un solo partido en todo el torneo. Bueno, pero nosotros venimos también trabajando de febrero, creo que hicimos muy bien las cosas para estar donde hoy estamos. Nadie nos regaló nada, la verdad que la peleamos todos los partidos, fuimos al frente en todos los partidos y bueno, hoy no se nos dio, pero cabeza en alto que creo que podemos dar vuelta a esto. Se puede dar vuelta, la palabra del capitán de Huracán. Bien, Fernando.
Gracias también a vos y a Somariva que se quedó charlando con nosotros. Cerró con una frase que me llamó la atención. Fuimos de menos a más en todo el torneo. No dudamos de que esto se puede dar vuelta, le dijo Ramón. Bien, es la confianza, ¿no? De uno de los valores importantes de Huracán, y así debe expresarse, ¿no? Quedan 90 minutos y el fútbol justamente te da esas chances, ¿no? De seguir ilusionándote más allá de lo que ha sido hoy el partido. Así es, y con esa frase de Somariva vamos a ir cerrando lo que fue esta transmisión espectacular de la ida de la final del torneo de apertura posadeño. Nos volveremos a encontrar nosotros con lo que será la vuelta el próximo domingo por la pantalla de Deporte Misiones. Ustedes ya saben, mañana tenemos Bartolomé Mitre y una nueva fecha en la reválida, siempre aquí en la pantalla de Deporte Misiones. No olviden suscribirse para encontrarse con todo lo que tenga que ver con el fútbol y los equipos misioneros recorriendo del mismo. Hoy en la operación técnica, excelente trabajo de Germán Bowler, también en las imágenes Franco Moraes, campo de juego. Fernando, será hasta la próxima. Hasta la próxima, nos encontraremos personalmente mañana y por supuesto la semana que viene en este estadio. Ramón, el placer de siempre. Igualmente, placer Kevin, al equipo de trabajo. Cuando el fútbol nos vuelva a convocar el próximo fin de semana, estaremos. Así es, Kevin Barrios en los relatos. Será hasta la próxima. Esto fue una nueva oportunidad de Deporte Misiones de llevarle el fútbol hasta cada rincón de sus hogares.